Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista dentro de esta serie de podcast para el canal de YouTube. Hoy vamos a hablar con una persona que está trabajando actualmente en una entidad que habitualmente colabora en el canal de YouTube desde hace bastante tiempo. Y me estoy refiriendo a Antón Díez, responsable de Trade Republic en España. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Juan Ramón, encantado de estar aquí, muchas gracias. Vamos a hablar sobre ahorro, vamos a hablar sobre inversión, vamos a hablar sobre construcción patrimonial, vamos a hablar sobre las dificultades que tienen los jóvenes, especialmente en España, para ir prosperando y capitalizándose. Y para eso, como digo, contamos con Antón Díez. Pero antes de empezar a hablar sobre todo esto, sobre las dificultades financieras, los problemas de la seguridad social, etcétera, descríbenos brevemente, para quien no te conozca, cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta el momento. Sí, bueno, yo soy abogado, o sea, estudié Derecho y también Economía y enseguida me lancé al mundo de la banca. Mis primeros años de carrera fueron en Inversis, que igual algunos lo conocen porque realmente fue una de las primeras fintech que hubo en España, porque te ofrecían esa posibilidad de comprar fondos y hacer trading online y no era muy habitual por aquel entonces. Y bueno, luego se dividió y ahora pasa a formar parte de otros grupos, etcétera. Y al cabo de un par de años me surgió la oportunidad de trabajar en JP Morgan, el banco americano, y estuve 7 años en el departamento de gestión patrimonial. Y ahí aprendí toda la parte de cómo hay que invertir el dinero, cómo lo invierten los grandes patrimonios de manera eficiente, cómo hacen un uso súper inteligente de los préstamos y que son cosas que luego podemos quizá profundizar, pero me dio toda esa visión de cómo gestionar el patrimonio de la manera más óptima, teniendo en consideración muchos factores, ¿no? Y bueno, a mí siempre me había llamado mucho la atención el mundo fintech, ¿no? Había empezado con Inversis y cuando estuve 7 años en JP Morgan, pues vi la evolución de muchas plataformas, pues robo-advisors, brokers. Además estuve en Estados Unidos, que ahí tenían muchísima más oferta de producto. Entonces, a mí me hacía mucho run de, oye, cómo va la tecnología a impactar a un negocio tan tradicional y cómo la tecnología puede ayudar a todo el mundo a hacer las cosas que hasta ahora solo unos pocos pueden hacer a través de las bancas privadas, ¿no? Y a raíz de eso pues me empecé a mover y busqué oportunidades en el mundo fintech y nada, en octubre del 2021 aterricé de vuelta en Madrid en Trade Republic y tuve bastantes roles, primero solo cubriendo el lanzamiento de España y distintas iniciativas en España, luego me pasé al equipo de partners estratégicos, donde llevaba la relación con todos los proveedores de ETFs, nuestra parte de cripto, pues el custodio, los distintos mercados donde compramos las monedas para los clientes. Y bueno, me dio como mucha buena visión de cómo funciona por dentro toda la operativa, ¿no? Y hace más de un año pues me surgió la oportunidad de ser el responsable de Trade Republic en España. Y desde entonces pues estoy a cargo de toda la operativa en España, también la parte de marketing. A mí me encanta la divulgación financiera, pues todo lo que hablamos tú y yo, de qué cosas podemos crear contenido para que le aporte valor a la gente que te escucha, ¿no? ¿Qué cosas pueden ser importantes para ello? Pues a mí toda esa parte me gusta mucho. Pero bueno, también en relación con medios, toda la parte operativa, regulatoria, pues todas esas cosas que son relevantes para España, pues están bajo mi supervisión. Has estado profesionalmente ligado desde el comienzo, por lo que has comentado, con, digámoslo así, el sector o la industria de la gestión patrimonial, de la construcción patrimonial, y también acabas de decir que la divulgación de las ideas básicas o de los principios básicos detrás de este sector, pues es algo que te gusta, que te motiva, y en parte este es el motivo de la entrevista, ¿no? Entonces, para empezar, ¿no? Para ubicarnos. ¿Por qué consideras que es importante que la gente se marque como horizonte, como objetivo, construir un patrimonio personal cuantioso, ¿no? Holgado? Porque al final uno podría decir, oye, yo vivo al día, disfruto al día, ¿no? Lo que a veces se malinterpreta por el carpe diem, y ¿para qué voy a estar yo esforzándome en preocuparme con
por decirlo de alguna manera, ser el más rico del cementerio, ¿no? ¿Cuál es la lógica o cuáles son las ventajas, desde tu punto de vista, que tiene esta gestión financiera personal orientada a construir un patrimonio? Pues la mayor ventaja te diría que es que si tú lo haces muy pronto en tu vida, en realidad no te supone ningún esfuerzo ni ningún sacrificio, ¿no? Si tú, cuando tienes tu primer trabajo o cuando ya llevas unos pocos años trabajando, tomas una decisión que es voy a planificar financieramente mi futuro, el esfuerzo económico es muy bajo. Es decir, tú no tienes que destinar gran parte de tu salario al ahorro para la jubilación. No, lo que haces es destinar muy poquito. ¿Por qué? Porque cuanto más pronto empieces a invertir, menos capital necesitas porque te vas beneficiando de muchos conceptos que has mencionado tú en tu canal, pues del interés compuesto y de la revalorización a largo plazo de los mercados bursátiles. Eso es una realidad. Entonces, esa planificación inicial a mí me parece muy útil porque de hacerla no te supone ningún sacrificio. Tú puedes seguir teniendo tu estilo de vida, puedes seguir gastando todo lo que quieras y te vas a dar cuenta que el importe que tienes que destinar mes a mes al ahorro de cara a tu futuro es muy bajo, ¿no? Entonces, a mí me parece que tiene mucho sentido hacer ese análisis de a futuro qué quiero tener. O sea, y puedes plantearte distintos escenarios y luego llegas a un acuerdo contigo mismo, porque esto es un tema súper personal, de decir, oye, ¿yo cuántos años creo que voy a vivir? ¿O con qué calidad de vida voy a vivir? ¿O creo que voy a poder estar enfermo y voy a necesitar ayuda o no? Entonces, en base a una serie de preguntas que tú tienes que hacerte a ti mismo, determinas, oye, pues es que cuando tenga 60 años o 50, 40, quiero tener 1.000.000 de euros ahorrado. Si yo asumo que voy a tener una rentabilidad dada de la que tú elijas o creas que es factible, ¿no? Del 7%, del 6%, del 5%, y vuelves para atrás y dices, ¿cuánto necesito empezar a invertir mes a mes para llegar a esto? Tú puedes hacer esa planificación. Y la gente que la hace muy pronto en sus vidas, pues le suele ir bastante bien y suele cumplir los objetivos. Y de hecho nosotros en banca privada pues trabajábamos mucho ese análisis a muy largo plazo. Oye, ¿cuáles son tus ingresos? ¿Cuáles son tus gastos esperados? ¿Te vas a descapitalizar si sigues con este ritmo de gastos? ¿Sí o no? Si no quieres invertir tu dinero, no te va a generar ningún rendimiento que trabaje para ti, no te va a generar esas rentas pasivas, entonces tu descapitalización va a ser más acelerada. ¿Qué riesgo estás dispuesto a asumir en tu inversión para que te acompañe en esos gastos que tú prevés tener, ¿no? Año a año, ¿no? Y todo eso es un ejercicio y a mí siempre me da mucha pena escuchar a gente que dice que la bolsa es un casino, que en la bolsa se pierde dinero, que es especular y no es verdad, en el sentido de si tú lo haces a largo plazo no es verdad que invertir en la bolsa sea especulativo, porque tú al final invirtiendo en la bolsa estás participando en la economía, ¿no? En la economía te permiten comprar pequeños trozos de capital de muchísimas empresas, ¿no? Y esas empresas lo lógico es que vayan creciendo a largo plazo y las que no crezcan serán reemplazadas por otras, ¿no? Por eso luego tienes que invertir de manera diversificada, que podemos hablarlo más adelante, pero no es verdad que sea especulativo. Especulativo es intentar ganar dinero rápido comprando una acción hoy y tratar de venderla mañana, ¿no? Y eso sí que es especulación y ahí sí puedes perder dinero. Si tú estás 10, 15 o 20 años invirtiendo de manera sistemática, no especulas, simplemente estás participando de la evolución económica de un país o del mundo, que al final va al alza porque así funciona el mundo como lo entendemos, ¿no? Y si dentro de 30, 40 o 50 años las bolsas están más bajas que ahora, habrá otros problemas estructurales que serán más importantes y que habrán tenido un impacto mucho mayor en tu dinero, porque el dinero no está seguro en la cuenta corriente. O sea, podemos tener una falsa sensación de seguridad, pero luego está el tema de la inflación que se lo come. Entonces, si tú ves los países que han tenido problemas de inflaciones muy altas, una inflación del 20 o el 30% arrolla tu ahorro en muy pocos años. Entonces, si la economía va muy mal, probablemente haya un problema también de inflación vinculado a una economía decadente durante 30 o 50 años que también ha hecho sufrir muchísimo tu ahorro. Entonces no hay una alternativa. Luego trataremos también el tema de la inflación y cómo tratar de capearla o al menos contrarrestarla. Pero te preguntaba cuáles son las ventajas de acumular un patrimonio, porque claro,
podríamos decir que muchas personas tienen la sensación de que no es tan importante acumular un patrimonio, quizá más allá de tener una casa en propiedad, que especialmente en España es algo a lo que se ha tenido tradicionalmente mucho apego, pero que tampoco hace falta mucho porque al final tenemos un estado de bienestar que, pues, si llegamos a la jubilación nos cubre las pensiones, si tenemos alguna enfermedad, ¿no? Decir, bueno, ¿para qué necesito un patrimonio? Pues por si quiero tener tratamientos sanitarios determinados, podérmelos costear. Pero claro, la sanidad pública ya te los costea. Entonces, si todo eso más o menos está asegurado o garantizado, ¿cuál sería la ventaja de tener aún más patrimonio cuando esas necesidades, que sí son importantes, están cubiertas por el Estado, ¿no? Por el estado de bienestar, entre comillas, en el que vivimos? ¿Esto es así o realmente las garantías que nos ofrece el estado de bienestar de cara al futuro son menores de las que mucha gente espera? Bueno, esto ya también es un análisis bastante subjetivo, ¿no? De lo que nosotros creemos que el Estado nos puede aportar y de cuánto confiemos en él para suplirnos de todo lo que necesitamos. Obviamente, cada uno puede tomar sus propias decisiones, pero a mí me cuesta creer que cuando yo me vaya a jubilar mi pensión pública vaya a ser lo suficientemente cuantiosa como para asegurarme un bienestar financiero de poder, seguir trabajando, ayudar a mis hijos, ayudar a mis nietos, tener un patrimonio que no se destruya con rapidez. Entonces es una decisión muy personal. Cuando yo veo qué está pasando con las pensiones públicas en España, a mí me cuesta creer que mi bienestar personal y financiero vaya a venir 100% dado por el Estado, ¿no? Y te puedo desarrollar un poquito más. Al final, en España, desde 2024 a 2044 se van a jubilar alrededor de 14 millones de personas y eso va a meter mucha presión al sistema público de pensiones en España, que ya está en cierta medida bajo presión. Nosotros hicimos un estudio hace poco y calculábamos que de aquí a 20 años, en ese mismo periodo, el coste en términos reales, es decir, sin tener en cuenta los ajustes de la inflación, el coste de las pensiones iba casi a duplicarse. Y claro, luego cuando tú ves la parte de los ingresos o del crecimiento económico, no sé si a mí me da la sensación de que va a acompañar tanto, ¿no? Entonces, ese coste sí se puede calcular, ¿no? Y se puede medir y se puede determinar que va a ser el doble. Por 3 motivos. Porque a partir de ahora y en los próximos 20 años se va a jubilar cada vez más gente todos los años. Cada vez van a cumplir 67 años más personas. Ahora son alrededor de 500.000 al año. Para 2044 van a ser alrededor de 750.000 al año. Esto ya te supone un aumento del gasto en pensiones del 40%. Y estos son datos del INE, que tú puedes ver cuánta gente va a cumplir 67 años. Entonces, son cosas que ya se pueden medir. Los ingresos no los puedes medir, pero los gastos esperados sí. Luego, según la esperanza de vida que va en aumento, se prevé que estas personas vayan a cobrar la pensión 26 años en lugar de 23. Eso te suma pues un 10% más de coste adicional. Y luego, toda esta generación que se está jubilando, que es la generación que va a empezar a jubilarse, que es la generación del baby boom, ha contribuido más y con mayor productividad a los planes de pensiones. Y esto te suma otro 40% más de gasto adicional, porque van a cobrar pensiones más cuantiosas. Entonces, en un plazo de 20 años se va a duplicar el coste en materia de pensiones públicas. Y esto pone muchísima tensión a la seguridad social, que en mi opinión ya está bastante tensionada, porque si tú miras los presupuestos de la seguridad social del año pasado, hay creo que un tercio, alrededor del 30%, está ya traspasado por el Estado. Son transferencias directas del Estado para que se aportan a la seguridad social para que la seguridad social cumpla con sus obligaciones, ¿no? Entonces,
Luego dirán, no, esto se lleva hablando en 1000 años de que no va a haber pensiones. Yo creo que va a haber pensiones y debería haber pensiones y todo el mundo debería cobrarlas, sobre todo estos 14 millones de personas que van a cumplir 67 años las deberían porque las han cotizado, ¿no? Pero donde yo sí veo un riesgo y lo que a mí más me preocupa es el coste para las generaciones más jóvenes de pagar esas pensiones a día de hoy, ¿no? Porque si ya el 30% del presupuesto de la Seguridad Social viene de transferencias directas del Estado, que son impuestos, cuando se duplique el coste de pensiones, ¿cuántos más impuestos van a transferir a la Seguridad Social para pagar las pensiones, ¿no? ¿Y qué coste tiene eso para la gente más joven, ¿no? Porque al final el dinero es limitado. Ya el país está muy endeudado, tenemos un déficit prácticamente estructural y tenemos que destinar más impuestos a pagar las pensiones, ¿no? Entonces, pueden seguir subiendo los impuestos todo lo que quieran. Pueden destinar más impuestos a la seguridad social, quitándolo a otras partidas que pueden ser muy importantes para la gente joven, la educación, la vivienda, el emprendimiento, ¿no? El desarrollo de una economía sólida. Entonces, a mí eso es lo que de verdad me preocupa. Entonces, si yo pienso en el momento de mi jubilación y solicitar la pensión, yo espero que haya habido suficientes cambios en el Estado para que se haya asegurado que haya dinero para otras cosas y no todo el dinero de la seguridad social y de los impuestos se vaya a pensiones públicas. Entonces, por eso creo que tengo que ahorrar y complementar mi pensión, porque mi pensión no va a ser tan cuantiosa para lo que yo creo que pueda necesitar el día que me jubile. Eso es un poco la lectura que yo hago, pero es muy personal también, claro. Lo que estoy diciendo es que una de dos, ¿no? O dentro de 25 o 30 años, o el país se ha descapitalizado de manera radical para seguir pagando pensiones públicas, que tampoco es que sean estratosféricas, en función de lo cotizado, bueno, no está mal, no pagan una mala rentabilidad inferior Son muy generosas, de hecho. Inferior a la que pagaría la bolsa, pero bueno, en cualquier caso no está mal, pero claro, si tú lo miras en términos absolutos, tampoco es que sean unas pensiones que te permitan recorrerte el mundo o tener segundas o terceras residencias. Pero bueno, o se descapitaliza el país para seguir manteniendo más o menos el nivel de pensiones actual, o se llega a una especie de acuerdo de transacción con los jóvenes de, oigan, no les vamos a machacar muchísimo más a impuestos, sí se los vamos a subir, pero no de manera exagerada, y a cambio también recortamos a los pensionistas. Entonces, claro, el que se jubile en ese contexto en el que se recortan las pensiones para no desangrar totalmente al país, dejarlo sin infraestructuras, sin educación, sin nada, porque todo se va a pensiones, claro, sí se va a encontrar con un agujero en su planificación financiera con el que quizá no había contado, ¿no? Efectivamente, es muy posible que se tomen medidas en ese sentido y al final seguiremos teniendo pensiones, pero no serán tan cuantiosas como lo eran antes, ¿no? En términos reales. También aquí hay un tema de cómo de complicado va a ser tomar esas medidas, porque no nos olvidemos que en España hay alrededor de 20 millones de personas que tienen más de 50 años y hay menos personas de 18 a 49, claro. Son 19 millones. O sea, a nivel político ya nos metemos en un tema que es muy, muy, muy complejo. Es decir, ¿quién se va a atrever a tocar las pensiones? ¿Quién se va a atrever a tocar ese ahorro que cuentan con él y que se les ha prometido? Y yo respeto y entiendo que protesten el día que alguien lo quiera tocar, pero no tocarlo también está llevando a la otra mitad de la población a una situación extrema, ¿no? De impuestos muy altos. Bueno, aquí por aclararlo un poco, ¿no? Porque a veces hablamos como que nosotros queremos que se toque las pensiones de los pensionistas y realmente lo que estamos planteando prácticamente es que se toque nuestra pensión, porque claro, yo dentro de 27 años he de estar jubilado y el problema, bueno, es estar jubilado si no cambian las condiciones actuales. Aún así no me voy a jubilar, o sea, yo seguiré dando la batalla, pero
claro, estamos diciendo, no, dentro de 20 años va a ser impepinable que se recorten las pensiones porque si no el país se descapitaliza. Cuando decimos que dentro de 20 años va a ser impepinable que se recorten las pensiones, es que se recorten nuestras pensiones, o al menos las de mi generación. De modo que no es que yo diga, no, yo quiero lo mío y que se recorte a los pensionistas de ahora. No, o sea, estamos planteando a futuro, sí, la necesidad casi inevitable de que nuestras pensiones se vayan a recortar, y precisamente por eso la necesidad de planificación financiera, porque una de dos: o machacamos a la generación joven de dentro de 20, 25 años, que si la actual ya está machacada, y luego hablaremos de ello, pues imaginemos aún más machacada la de 20, 25 años, o decimos, oiga, ya los jóvenes de dentro de 20, 25 años ya lo están pasando suficientemente mal, no los sigamos desangrando para mantener el statu quo de pensiones. Y no crees, algunos plantean, ¿no?, la posibilidad de que esta lucha intergeneracional, este desequilibrio intergeneracional, mediado por el Estado, ¿no?, por la violencia estatal, de alguna manera se pueda reequilibrar o solucionar a través de la inmigración, porque, claro, si vienen muchos más inmigrantes a España, es población joven, o supuestamente joven, que se puede integrar al mercado laboral, que puede cotizando pagaría las pensiones. No cabe la posibilidad, de hecho, con eso cuenta el gobierno en gran medida, ¿no?, que la inmigración nos rescate, nos salve. Para apuntalar el sistema público de pensiones, ¿no cabe confiar en la inmigración? En cierta medida sí, pero no como única solución. O sea, tú al final, si atraes inmigración, tienes que atraerla con un buen plan de empleo, ¿no? De generar empleos de calidad que traigan esa inmigración que viene a trabajar y que te generan bastante productividad, y eso te permite sostener el sistema tal y como está. En la práctica, en la realidad, a mí me da la sensación de que no hay un plan claro de creación de empleo, y el empleo que se crea en España es de baja productividad. Entonces, si tú traes mucha inmigración pero con muy poca productividad, al final vas a tener un problema de que tienes que pagarle las pensiones a una de las generaciones que mayor productividad ha tenido en la historia de España, ¿no? Entonces, me parece que solo no va a funcionar. Sin duda va a ayudar a que la situación mejore, ¿no? Pero tienes que combinarlo con un fomento de la natalidad, un fomento de la creación de empresas, ¿no? De fomentar el emprendimiento, la inversión extranjera, etcétera. Y eso hará que se creen empleos de una mayor calidad también, y todas estas cosas que confluyen al final hacen que pues el sistema de pensiones tal y como lo entendemos se pueda sostener un poco más en el tiempo. Claro, pero decías, hará que esto mejore. Yo diría que hará que esto mejore la sostenibilidad del sistema en el corto plazo. En el corto plazo, sí. Luego en el medio largo plazo, bueno, aquí cuando hablamos de cortos y largos son horizontes más largos de los habituales, ¿no? Pero claro, en el largo plazo los inmigrantes que entren se van a jubilar, y al jubilar necesitaremos pues que se les pague la pensión, y si la natalidad, ya sea de los nativos originales o de los inmigrantes, no aumenta y no hay evidencia muy seria de que lo esté haciendo, pues volveremos a tener dentro de 50 o 60 años el mismo problema, y necesitaremos aún más inmigración para cubrir, como si fuera un esquema Ponzi, esta continua entrada de nuevos inmigrantes, ¿no? Es un parche a corto plazo, o sea, sí que ayuda, obviamente, mejoras de natalidad, más inmigración que con una gran productividad, obviamente te mejora. El problema, y creo que ahí es donde queremos llegar, es si el sistema tal y como lo conocemos es el adecuado, ¿no? Y hay que ponerse un poco en contexto, ¿no? Cuando se crea el sistema de pensiones público en español, la mitad de la gente que cotizaba no llegaba a cobrar la pensión, ¿no? Porque al final la esperanza de vida era muy, muy baja y no se cobraba, y además teníamos una pirámide poblacional con una base muy, muy ancha, con mucha natalidad. Entonces era el sistema perfecto, porque tienes a más gente que cada vez que se va a incorporar al sistema de trabajo y va a cotizar a la seguridad social. Y de la gente que le corresponde una pensión, la mitad no la va a llegar a cobrar, y los que la cobran la van a cobrar poquito tiempo. Entonces tenía mucho sentido. ¿Qué ha pasado ahora? Pues es que la esperanza de vida ha aumentado muchísimo. Ya la gente, la mitad de la gente que ha trabajado no se muere antes de cobrar la pensión, ya la cobran todos, y además la cobran durante un montón de años. Y si encima ves la pirámide demográfica, está invertida. O sea, en España tiene mínimos históricos de natalidad. Entonces eso te hace ver si este sistema
va a seguir siendo sostenible o si merece la pena cambiarlo, ¿no? Y hay muchos países en Europa que tienen otro tipo de sistema que es mucho más interesante, porque por un lado tienes el respaldo del Estado, pero por otro lado tienes la obligación del Estado a ahorrar, ¿no? Que eso es lo que a mí me parece realmente interesante. O sea, al final las cotizaciones a la seguridad social es un ahorro indirecto en el sentido de que tú cotizas ahora para pagar las pensiones de los activos, ¿no? Y eso está bien porque luego tú tienes la promesa de que te van a pagar a ti de vuelta. Pero es mucho más interesante que el Estado te obligue a hacer eso por un lado y te obligue a ahorrar, ¿no? Que es el sistema de capitalización. Y hay varios sistemas que son mixtos que funcionan muy bien. Te dicen, oye, hay una parte que es de solidaridad intergeneracional que vamos a utilizar para pagar las pensiones de nuestros jubilados ahora, pero hay otra parte que es de capitalización y es tuya. Entonces yo te obligo a ahorrar un poquito. Entonces el día que tú te jubiles vas a tener una pensión muy pequeñita de contributiva, de los que están en activo ahora te van a pagar a ti, pero luego tú tienes tu masa de capitalizada de todos los años que has estado ahorrando, que es un poco lo que sugerimos nosotros con el ahorro complementario. Como en España solo hay pensión contributiva, el Estado realmente prácticamente no capitaliza nada para ti. Entonces esa capitalización la tienes que hacer tú, porque ahí sí que tienes visibilidad de cómo han ido tu cartera de inversión, tus rentabilidades, cuánto patrimonio tienes acumulado, si tienes que capitalizar más o menos, eso es muy interesante. Entonces, idealmente, irnos a un modelo así, la parte contributiva, para la gente que necesita una pensión y no ha contribuido, para aquellos que han contribuido muy poco y necesitan un poco más, porque al final el Estado tiene que asegurarse que todo el mundo pueda tener una vida digna y tenga unos ingresos mínimos vitales, ¿no? Pero luego lo demás, la capitalización, déjamela a mí, ¿no? Que al final es mi dinero. Eso yo creo que es muy interesante. Claro, es que al final uno podría decir, oye, mira, yo aspiro a tener una mejor vida que la actual cuando me jubile y para eso tengo que ahorrar más, ¿no? Pues en lugar de que sea el Estado el que nos diga tu pensión va a ser esta y te voy a hacer ahorrar lo que necesite para llegar a esta pensión, pues usted garantíceme como mucho una pensión mínima y luego si yo quiero tener más o quiero tener menos, pues ya ahorraré más o ahorraré menos de cara a la jubilación. Pero ese planteamiento, desde luego, está ausente de nuestros sistemas públicos, ¿no? Comentabas lo de que la esperanza de vida ha ido cambiando con el paso del tiempo y que el sistema actual surge en unas condiciones que ya no son las que fomentaron su creación. Esto es algo que efectivamente poca gente sabe. El sistema público de pensiones surge en la Prusia de Bismarck, esto más o menos sí es conocido, pero en los años 80 del siglo XIX, pero se tiende a pensar que la edad de jubilación siempre fue de 65 años, y no. Es decir, cuando Bismarck crea el sistema público de pensiones, la edad de jubilación eran 70 años, que era, o casualidad, la esperanza de vida promedio del país. O sea, básicamente creó un sistema de pensiones para aquellos que excepcionalmente o de manera más poco habitual sobrevivieran a los 70 años. Y claro, pues para que esa gente no se quedara muy descolgada y no siguiera trabajando, ya habiendo llegado a etapas muy longevas de la vida. Ahora no, ahora tenemos una esperanza de vida de 82, 83 años y lo que queremos es que a partir de los 65 o los 67, pues dejar de trabajar. Aunque tengamos, en muchos casos, una etapa productiva aún por delante, queremos dejar de trabajar, lo cual es muy legítimo. Pero claro, es legítimo si el sistema es sostenible, y el problema es que el sistema ahora mismo no lo es porque los individuos, los ciudadanos, no ahorran mayoritariamente por su cuenta y la seguridad social está muy tensionada, especialmente en esta trágica evolución demográfica que tenemos. Planteabas ahora que si bien no existe en España un modelo de pensiones similar al que puede existir en otros países europeos o extraeuropeos, estoy pensando por ejemplo en el caso de Australia, donde hay un pilar público, pero sobre todo el gran pilar es el pilar privado de capitalización, que vosotros desde Trade Republic de alguna manera estáis fomentando pues ese ahorro complementario para, oye, pues si el Estado no lo hace o no nos invita a hacerlo, tomemos conciencia y hagámoslo nosotros. ¿Qué ofrece Trade Republic para aquellas personas que quieran llevar a cabo este ahorro complementario para construir un patrimonio de cara a la jubilación?
Y también, ¿hasta qué punto, cómo lo ves tú, ¿no? Estás articulando un discurso de crítica al sistema público de pensiones, diciendo que no va a ser suficiente para lograr muchas de las aspiraciones de las personas. Pero claro, puede existir un conflicto de interés, porque si vosotros estáis, desde Trade Republic o cualquier otra institución financiera, me da igual, estáis comercializando productos de ahorro o de inversión precisamente para cubrir unas lagunas que supuestamente tiene o decís que tiene el sistema público de pensiones, ¿no podría interesar generar una imagen de caos en el sistema público de pensiones para vender más de estos productos? O sea, tienes que entender que Trade Republic al final se fundó como una entidad que quería ayudar a la gente a ahorrar e invertir porque habían visto que hay una brecha de pensiones en Europa. Y, o sea, eso es un asunto que es medible, que es cuantificable y existe. O sea, es lo que hemos hablado un poco antes. Hay una brecha de las pensiones, hay un problema estructural de las pensiones. Nosotros no queremos decir no se van a pagar o queremos infundir el miedo. Nosotros los mensajes que lanzamos es: esto está ahí, no sabemos cómo va a evolucionar. Y tú tienes dos opciones: confiar al 100% de que todo va a ir bien y que te van a dar una pensión que tanto ellos como tú consideráis adecuada, o puedes tratar un poco de controlar el riesgo, no mitigar el riesgo teniendo un plan alternativo. Eso es un poco el mensaje que nosotros lanzamos y es el porqué de la creación de Trade Republic. Trade Republic ve esta situación en Europa y dice: ¿qué podemos hacer para que la gente tenga un acceso fácil, seguro y muy barato a ahorro y a inversión, ¿no? Y empiezan a analizar qué hace la banca tradicional, qué hace los bancos y las plataformas de inversión en Alemania. Pues no te remuneran el dinero en efectivo, te cobran muchas comisiones cuando quieres operar en bolsa, te venden fondos gestionados por ellos mismos que tienen comisiones de gestión muy elevadas. Todo eso se observa y dice: oye, esto no son las herramientas más adecuadas para todos aquellos que quieran tomar un poco las riendas porque les preocupa pues qué pueda pasar, pues no son buenas soluciones, ¿no? Entonces, Trade Republic lanza una plataforma de inversión nueva como broker regulado en Alemania y ahora como banco alemán lanza una serie de productos que son muy sencillos y muy fáciles de entender y además desde un entorno 100% regulado. Lanzamos la inversión en acciones y ETFs. Puedes crear un plan de inversión recurrente y no pagar ninguna comisión, de tal modo que todos los meses inviertes en una acción o en una serie de acciones o en un ETF, que es una cesta de acciones de lo que tú quieras prácticamente, y no se te cobra ninguna comisión, y así puedes participar del crecimiento a largo plazo que mencionábamos antes y haces un ahorro pues más óptimo, ¿no? Porque al estar invertido a largo plazo obtienes rentabilidades y te beneficias del interés compuesto. Y además tenemos otro tipo de inversiones también en bonos, tenemos alguna criptomoneda porque hay gente que le gusta hacer planes de inversión en criptomonedas, pero lanzamos toda la parte del ahorro tradicional, ¿no? Que es la remuneración del efectivo en cuenta. No estaba dentro de nuestros planes porque cuando lanzamos en 2019 los tipos de interés todavía andaban en negativo. Cuando subieron al 4%, Trade Republic tomó la decisión y dijo: este dinero que está generando el dinero de los clientes no es nuestro, es suyo, entonces vamos a trasladarle ese dinero al cliente, ¿no? Y tiene mucho sentido. Si nosotros somos una plataforma que queremos que la gente haga más con su dinero, si los tipos de interés suben al 4% y el dinero genera un 4%, lo lógico es trasladarle todo ese beneficio al cliente. Y de hecho somos de las pocas entidades que lo ha hecho así. Es decir, nosotros seguimos el tipo de interés del Banco Central Europeo y se lo trasladamos al cliente. Estuvo en el 4%, ahora está en el 3,25%. Y en toda esta línea argumentativa, lo que nosotros queremos que la gente entienda es que es una plataforma segura que les permite ahorrar e invertir, porque yo insisto que para la jubilación no solo hay que ahorrar, sino que hay que invertir, y esa parte de la inversión la hacemos sin comisiones, con ETFs o fondos cotizados, que son
una innovación tecnológica financiera brutal. O sea, en Alemania y en Estados Unidos son un super caso de éxito. En España, por temas fiscales, no se han interesado darles darles tanto combo, tanto bombo. Pero es un gran producto porque tiene comisiones mucho más bajas, te permite una gran diversificación y te permite invertir donde tú quieras, ¿no? Y a tu segundo tema sobre el conflicto de interés, yo creo que no hay ningún conflicto de interés, porque yo insisto, las pensiones hay que pagarlas, deberían pagarse siempre y cuando el Estado lo haya prometido y nos haya obligado a hacer nuestras contribuciones, ¿no? Entonces, va a existir un sistema de pensiones. El tema es lo que decía yo antes, y ahí sí que el mensaje es claro. ¿Quieres dejar tú a expensas de las decisiones del gobierno cuánto vas a tener para tu jubilación, o prefieres tener un plan complementario o un plan alternativo a eso? Y ahí es donde nosotros entramos y es lo que promovemos. Le decimos, oye, aquí cada uno es libre, gracias a Dios, de ahorrar, no ahorrar, confiar o no confiar. Pero lo más prudente, y ahí entra también en la planificación financiera, es diversificar tu riesgo, ¿no? Entonces, si tú tienes un único pagador que además tiene control absoluto sobre el que pueda decir pagarte o no pagarte en el futuro, lo lógico sería tener un ahorro complementario o un plan B, ¿no? Y ahí es donde entra pues nuestro mensaje, ¿no? De que la gente saque más partido a su ahorro y a su inversión. Porque además es que en España lo tenemos. En España hay 1 billón de euros en cuentas de efectivo y en depósitos. Pues por lo menos a día de hoy obtén algo lo más cercano posible al tipo de interés del Banco Central Europeo, que es lo que el dinero genera sin riesgo, ¿no? Eso en la parte de la inversión. Y si luego te vas a la parte a la parte del ahorro, y si te vas a la parte de la inversión, bueno, pues invierte con buenos productos financieros, acorde a unos buenos objetivos de inversión, y que no te vendan productos de mierda, hablando mal, porque hay mucho fondo de inversión, plan de pensiones que son muy malos. Y son muy malos por 2 motivos, porque tienen unas comisiones brutalmente altas y luego tienen una rentabilidad brutalmente mala porque no se gestionan bien. Entonces ahí hay un coste enorme a largo plazo de dinero, y eso se puede cuantificar, y la verdad que a mucha gente le llama la atención. Claro, yo lo del conflicto de intereses, bueno, es que son críticas que a veces se articulan, ¿no? Porque bueno, parece que hay una parte de la sociedad que, si una empresa, en este caso Trade Republic, podría ser cualquier otra, proporciona una infraestructura, y obviamente esa infraestructura tiene un coste, y el capital con el que se proporciona esa infraestructura también tiene un coste, y por tanto se busca una rentabilidad que cubra ese coste. Si una empresa proporciona una infraestructura y la rentabiliza, pues que hay algo malo escondido detrás, porque hay alguien ganando dinero y no debería ganar dinero, cuando en realidad es una infraestructura, como bien dices, de gestión patrimonial, y la gestión patrimonial es algo que sí puede venir incentivado, como no, por si tenemos problemas serios en el sistema público de pensiones, pero que también deberíamos plantearnos ir más allá. Es decir, aunque el sistema público de pensiones no tuviera ningún problema, aunque se fueran a pagar todas las pensiones que ahora mismo se promete que se van a pagar, no le vas a dejar nada, por ejemplo, a tus hijos, ¿no? Patrimonio cero, ¿no? Te mueres y ningún tipo de patrimonio. O si vienen gastos imprevistos que superan en mucho lo que puedas llegar a manejar con la pensión pública, no vas a tener ningún patrimonio para hacer frente a ello. O si quieres vivir mucho mejor de lo que te va a proporcionar la pensión pública, no tienes que ir ahorrando y planificando para ese futuro. Entonces, en la medida en que haya herramientas como puedan ser Trade Republic u otras plataformas que te permitan acceder a productos de inversión donde capitalizar tu ahorro a largo plazo con bajas comisiones, pues oye, yo creo que eso es una innovación a aplaudir y de la que alegrarse, no mantenernos en la industria tradicional casi oligopolística del sector bancario, que, como bien dices, colocaba productos basura a costes altísimos y rentabilidades bajísimas, ¿no? En cualquier caso, digamos, el mensaje que de alguna manera queda sobre la mesa de lo que hemos hablado hasta ahora es que los jóvenes deberían ahorrar porque las pensiones públicas ya veremos qué pasa con ellas, o por cualquier otro motivo que te impulse a querer tener un colchón patrimonial detrás conforme vayas envejeciendo. Pero lo cierto es que
ahorrar hoy en día, especialmente en España y especialmente entre los jóvenes, es muy complicado. Es decir, yo me imagino que habrá muchos jóvenes que estarán viendo este podcast, que te estarán escuchando. Vale, tengo que ahorrar, tengo que invertir, pero es que no puedo ahorrar. Entonces está muy bien este tipo de mensajes. Son deseos piadosos muy, muy positivos, que si tuviese otra situación económica, pues marcarían mi vida, pero ahora mismo no puedo ahorrar. ¿Cuáles crees que son los principales obstáculos para hacer el diagnóstico y con miras a poder solucionarlo de cara al futuro? ¿Cuáles crees que son los principales obstáculos que dificultan o imposibilitan que hoy un joven o muchos jóvenes en España ahorren? Bueno, yo creo que hay dos temas bastante obvios. Por un lado, la carga impositiva que tenemos todos, ¿no? De los mayores y los jóvenes. Pero para los jóvenes a mí me parece especialmente injusta porque es un momento de tu vida donde te deberían permitir un poco acumular ese patrimonio para por lo menos poder comprarte una casa, ¿no? Que esa es una de las consecuencias de esto. El otro tema es el acceso a empleos de calidad. Yo incluso desde que yo me licencié en 2012 costó muchísimo encontrar un trabajo, trabajos de calidad. Yo tuve muchísima suerte, pero yo he visto a muchos amigos que les ha costado un montón y esa historia desde 2012 han pasado 12 años y me da la sensación de que se repite año a año. Cuando yo hablo con gente mucho más joven y me dice, bueno, es que tampoco hay tanto trabajo y bueno, y luego las estadísticas lo respaldan, ¿no? De que hay muchísimo paro juvenil. Entonces, si tú no tienes una creación de empleo de calidad que permita sueldos medianamente decentes y a eso le acompañas una carga fiscal, pues es muy difícil arrancar tu vida, ¿no? Y bueno, pues esto luego tiene otras consecuencias, ¿no? Y es que los jóvenes, pues el acceso a la vivienda pues es prácticamente imposible a día de hoy y otras y la natalidad, pues probablemente esa caída hay un componente de no tener un patrimonio suficiente para tomar esa decisión con seguridad, ¿no? Y con confort, ¿no? Pues habrá una parte que será más de decisión personal, habrá otra parte de decir, oye, es que yo no tengo los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que son consecuencia de esto. Pero bueno, eso es una opinión personal mía. Lo que de nuestro lado sí incentivamos, es decir, como no hay límites de inversión, intentar hacer el esfuerzo de algún modo, ¿no? Para empezar. Porque si que lo haces poco a poco a largo plazo sí que te puedes llevar una buena sorpresa de si empiezas con 18 o con 20 y aunque empieces con 10, 20, 30 euros, pues igual para cuando cumplas 35 de repente tienes el dinero suficiente para una entrada. Porque no solo lo que has ahorrado tú, sino ese efecto del interés compuesto de toda la rentabilidad y los dividendos que se han ido acumulando, lo has ido reinvirtiendo, etcétera, etcétera, hace que pues puedas alcanzar esos objetivos. O sea, lo que estás diciendo, ahora volveré sobre el tema de los obstáculos al ahorro, pero lo que estás diciendo es que ahorrar, aunque solo sean 30 euros al mes o 25 euros al mes, que son cantidades que mucha gente puede decir, esto es ridículo, esto no vale la pena ni siquiera que haga un mínimo esfuerzo para intentar ahorrarlo, porque ¿qué voy a hacer, no? Ahorrando 30 euros al mes. Estás diciendo que si eso se hace desde muy joven, 18 o 20 años, sí merece la pena y sí puede marcar una diferencia cuando se cumplan 35 o 36 años. Sí, porque tú tienes que pensar, al final, obviamente utilizas datos históricos, ¿no? De la evolución de los mercados bursátiles. Pero, por ejemplo, el mercado bursátil americano, el S&P 500, de media en los últimos 70 años ha hecho una rentabilidad de entre el 10-11%. Si tú todos los meses vas metiendo 20 euros y anualmente vas sacando ese 10%, tú vas haciendo el efecto bola de nieve, ¿no? Lo que se llama el interés compuesto, ¿no? Que al final todos esos dividendos, toda esa revalorización se mantiene invertida y ya te genera otro 10% al año siguiente y otro 10% al año siguiente. Entonces tú sigues aportando mes a mes, pero todo se va revalorizando poco a poco y te hace un efecto que parece imposible, pero que incluso Einstein llamaba la octava maravilla del mundo, ¿no? Porque acabas acumulando mucho más patrimonio y la parte que tú has aportado acaba siendo más pequeña que todos los beneficios e intereses que has acumulado. De hecho, yo siempre utilizo
el ejemplo del SP500 en los últimos 30 años. Si tú en 1993 hubieses invertido $10.000 en el SP500 y no reinviertes los dividendos ni nada, a cierre de 2023 tendrías casi $100.000. O sea, se hubiese multiplicado por 10, ¿no? Si tú reinviertes los dividendos que te van pagando las empresas del índice SP500 todos los años, en lugar de tener $100.000, tendrías casi 200.000, casi el doble. Eso es el efecto del interés compuesto, de que tú reinviertas los dividendos hace que se crezca la bola más rápida. Y si no los inviertes, oye, hacer a 30 años un por 10 en tu dinero no está mal, pero Aldo acumula esos intereses que te genera, esos dividendos, y ya verás cómo la bola crece mucho más. Esto, por cierto, es algo que los marxistas deberían entender muy bien, porque justamente el propio Marx lo que denunciaba es esto, que el capitalista terminaba viviendo no de su propio ahorro, sino de lo que ahorraba extrayéndoles la plusvalía a los demás, y que al final, decía Marx, el 100% del capital del capitalista ya no procede de ningún ahorro originario del propio capitalista, sino de ir capitalizando la plusvalía que va generando esta bola de nieve, ¿no? Lo que pasa es que aquí parece haber una cierta desconexión entre no, esto es imposible que suceda, por un lado, y por otro, esto es lo que el capitalismo se basa en eso. Pues sí, el capitalismo se basa en eso y hay que aprovechar esa fuerza del interés compuesto en la generación de riqueza. Pero precisamente, ¿no?, decíamos, dos obstáculos, yo creo que hay alguno más, luego te preguntaré, pero dos obstáculos a los que se enfrentan los jóvenes para tener margen de ahorro y a través de ese ahorro construir un patrimonio personal son los altos impuestos, que fagocitan gran parte de sus ingresos antes de impuestos, y por otro lado la falta de empleo de calidad. Pero en realidad son dos problemas que también van muy de la mano, ¿no? Porque, claro, si tú gravas el capital de una manera muy considerable, pues no te van a venir buenas empresas a invertir, o las que se creen dentro no van a poder crecer tanto y no va a haber reinversión. A su vez, si tú tienes tipos marginales sobre la renta muy altos, no te va a venir personal cualificado. Si ya los salarios no son muy altos y además se quedan en el margen el 50% de lo que ganas, pues obviamente no vas a querer venir. Por tanto, esas complementariedades entre puestos de trabajo cualificados no van a surgir. Y luego, si no hay margen de ahorro ni tampoco incentivo a la reinversión interna, claro, ¿cómo aumenta la calidad de los trabajos y la productividad? Acumulando capital, pero ese capital o no se acumula porque no hay margen de ahorro, o si se acumula se va afuera porque aquí no es atractivo invertirlo, y en gran parte no solo, pero en gran parte por el infierno fiscal que tenemos en España y en Europa en general. ¿Tú crees que hay algún tipo de esperanza de que esto vaya a cambiar en España? Es decir, ¿tú ves algún horizonte de bajadas impositivas intensas justamente para atraer talento, para atraer o retener capital? ¿O crees que, dada la situación financiera del Estado, muy endeudado, déficit público crónico, esto es poco verosímil que suceda? O sea, yo quiero creer con todo mi corazón que es posible cambiar la situación, ¿no? Me gustaría... Y con toda la razón, porque una cosa es el corazón y otra la razón, ¿no? Sí, no, y con la razón también, porque tiene muchísimo sentido, ¿no? Y sería muy, muy bueno para la sociedad, ¿no? O sea, volver a tener un país con un crecimiento económico importante, con un aumento de los salarios, con que haya más trabajos, que personas que puedan tomar los trabajos y que traigas inmigrantes a trabajar aquí que aportan más valor, pues me encantaría ver esa situación. Es un tema muy, muy político y lamentablemente la política del cambio no suele ser muy popular, ¿no? En el sentido de que es más fácil complacer a la gente, aumentar el gasto público y no es tan popular ni tan válido a nivel electoral tomar medidas que son duras para la población, aunque luego tengan un retorno positivo, ¿no? Que es al final como pasa con las inversiones, ¿no? Si tú tienes 10.000 euros y los inviertes a 10 años, pues qué pena que no me puedo estar gastando esos 10.000 euros ahora, ¿no? Que me encantaría comprarme ropa o me encantaría pegarme un super viaje, ¿no? Estás haciendo ahí un esfuerzo. Yo creo que a nivel Estado y político los cambios a mejor suponen un esfuerzo en el corto plazo, ¿no? Y claro,
si ya el Estado no tiene margen de maniobra a nivel presupuestario, porque la capacidad de deuda, de endeudamiento, y está muy limitada ya, la capacidad de asumir más déficit está muy limitada, pues entonces tus matemáticas de quiero incentivar la economía, pero quiero mantener el estado de gasto y trabajo público, etcétera, etcétera, pues no salen las cuentas, ¿no? Es un poco mi lectura. Hay que cortar de algún lado para poder invertir en las cosas que generan un retorno productivo, ¿no? Lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Porque al final lo que se ve es, estamos aquí gastando, parece que esto genera algo, lo que no se ve es el efecto que tiene estar gastando en eso y por tanto mantener impuestos altos y descapitalizando a esa sociedad a largo plazo. Yo soy relativamente pesimista también en ese sentido, aunque ahora te preguntaré porque también hay algún factor que invita al optimismo, pero claro, si uno mira Argentina, ¿no? Por ejemplo, que es un caso yo creo que muy paradigmático al respecto. Tienes una sociedad que está despeñándose, que está en el abismo y cayendo todavía más hondo. Además, más o menos todos lo dirán o no, pero están de acuerdo en cuáles son los problemas fundamentales de ese país y los que hay que remediar. Bueno, llega Milei, aplica un plan de choque y a los 3 meses o a los 2 meses ya se estaba diciendo que el plan había fallado porque no daba resultados. Entonces, ¿cómo decir? Tenemos una capacidad de sacrificio y de espera a que den resultados mínima, incluso en casos donde son muy evidentes los problemas y las soluciones. Y claro, si tienes una capacidad de espera y de sacrificio mínima, pues si ya tienes que hacer reformas en sitios que no están tan mal como Argentina, donde los resultados se pueden empezar a ver incluso más a largo plazo, porque en Argentina, menos mal que ya se están empezando a ver y por tanto parece que el plan va a seguir, pero si aquí no hay resultados obvios a 7 u 8 meses, has pedido sacrificios cuando la situación de partida no era buena, pero tampoco era catastrófica, y yo creo que es complicado que mucha gente trague con esto. Pero, como decía, por un lado hay factores que invitan al pesimismo sobre la capacidad de que esto cambie y de que se amplíe la capacidad de ahorro de los individuos, mejorando la calidad de los salarios y de los empleos, justamente por la acumulación de capital después de bajar impuestos que pueda ser impulsada por esa menor presión fiscal. Pero también hay otros argumentos que invitan al optimismo. Uno lo he mencionado, el ejemplo argentino, yo creo que de alguna manera irradia pues ejemplaridad al resto del mundo sobre cómo se pueden hacer las cosas, y también en Estados Unidos, que aún es más importante porque Argentina, bueno, a nosotros tenemos conexiones, nos puede resultar vistoso y llamativo, pero bueno, la influencia geopolítica que tiene es la que es, ¿no? Pero claro, Estados Unidos es otro nivel, juega en otra liga, la primera economía mundial, hasta cierto punto la cabeza del imperio occidental, y allí, pues Donald Trump, que ya veremos cómo sale, porque el primer mandato fue un mandato en general errático en muchas áreas, pero en esta ocasión parece que tiene un interés en podar el Estado, tanto de regulaciones como de gasto, ¿no? Y ha creado o ha promovido más bien la creación de una especie de consultora privada que ha llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental. ¿Tú cómo valoras esta iniciativa en concreto y más en general este tipo de iniciativas que puedan ser importadas a otros países? Yo las valoro muy positivamente. De hecho, yo creo que un tema característico de los gobiernos de muchos países es la falta de... no sé cómo se dice en español, pero en inglés es accountability, ¿no? Cuando has hecho algo, ¿cuál es tu... Rendición de cuentas. Sí, rendición de cuentas sobre lo que has hecho, ¿no? Y es muy fácil y muy popular y te ayuda mucho electoralmente a hacer grandes cosas que luego no tienen sentido económico para el siguiente, el que recoge el testigo, ¿no? Y yo creo que en España se hacen muchas cosas así, muy a corto plazo, porque me interesan a mí, que yo estoy en el gobierno y me hacen quedar bien, pero no son buenas para el Estado a largo plazo y no hay esa rendición de cuentas al final de, oye, esto que has hecho tiene sentido o no, a dónde te ha llevado, qué supone a largo plazo para el Estado, etcétera. Entonces a mí me parece muy, muy interesante esas medidas de volver a valorar la estructura del Estado, las iniciativas legales que se están tomando, dónde se destina el dinero, y habría que estar en constante revisión. O sea, lo ideal para un Estado sería que se gestionase prácticamente como una empresa, ¿no?
Obviamente no puede ser igual porque un Estado tiene que hacerse cargo de la gente que igual no genera ninguna productividad, está ahí y hay que cuidarles y hay que dar la sanidad pública, no es posible. Pero a nivel revisión de gasto y así, sí que habría que ver qué cosas se pueden eliminar, dónde se puede mejorar la rentabilidad y ver si podemos tener un Estado con superávit, ¿no? Un Estado, oye, que ahorra, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no es posible? Sería lo ideal, ¿no? O sea, yo cuido de toda la gente que tengo que cuidar, a la gente que no depende del Estado en absoluto les dejo gestionar todo su dinero y todo su ahorro lo máximo posible, o sea, les voy a quitar lo mínimo necesario, ¿no? Y el Estado funciona bien de esa manera. O sea, eso sería lo ideal. Pero nadie acomete esa revisión o esas medidas, ¿no? Y un poco la iniciativa en Argentina o el nuevo departamento de eficiencia del gobierno de Estados Unidos, pues yo creo que va un poco enfocado ahí. De, oye, aquí se han hecho muchas cosas, ha habido muchos mandatos de mucha gente distinta, vamos a ver qué cosas no se necesitan, ¿no? Y si se puede ahorrar, ahorrar. Y yo creo que seguramente en España se podría ahorrar en millones de cosas y hay mucho dinero que se malgasta porque al final es muy fácil gastar un dinero que no es nuestro, ¿no? Y además estamos poco tiempo y luego es muy difícil que yo personalmente tenga esa rendición de cuentas o esa responsabilidad, ¿no? Ahí es donde yo creo que se pierde un poco todo y por eso acaba el sistema siendo tan ineficiente, ¿no? Friedman decía que hay 4 formas de gastar el dinero, ¿no? O sea, por un lado puedes gastar tu dinero o el dinero de otros y por otro lado puedes gastar ese dinero en ti o en otros. La forma más eficiente, responsable y que más incrementa el bienestar de hacerlo es gastar tu dinero, porque gestionas tu dinero responsablemente, y en ti, porque sabes lo que quieres. Y la peor forma de hacerlo es gastar el dinero de otros en otros, porque ahí ni eres responsable gestionando el dinero porque es de otros y además lo gastas en gente que no conoces y por tanto tampoco sabes cuáles son sus necesidades. Y el gobierno se basa justamente en eso, en gastar el dinero de otros en otros. De ahí que pase lo que pase y luego pues las ineficiencias que se van acumulando, porque además tenemos una visión a veces muy angelical del Estado, ¿no? Se equivoca, pero lo intenta hacer bien. Bueno, muchas veces deliberadamente lo intentan hacer mal, de oye, yo quiero aquí tener la máxima cantidad de funcionarios posibles, por ejemplo, porque estos son votos. O quiero tener la máxima cantidad de pensionistas posibles porque estos son votos. O quiero darle el dinero a esta empresa porque es una empresa amiga de este político o de la esposa de este político y por tanto me interesa llevarme bien con ellos. Entonces, bueno, evidentemente hay muchísimo, podría haber o debería haber muchísimo que podar y un estudio integral sobre lo que hace bien el Estado, lo que hace mal, si es que hace algo bien, pero bueno, lo que hace el Estado y lo que podría no hacer sin una transformación demasiado radical a corto plazo de la sociedad, creo que sí es algo muy, muy, muy necesario. Antes te decía, bueno, yo creo que hay otros problemas, ¿no? Otros obstáculos que dificultan que la gente joven pueda ahorrar más allá del empleo, más allá de los impuestos, y creo que el principal hoy en día es la vivienda. Porque, claro, los jóvenes se tienen que emancipar, ¿no? O sea, un joven, pues, si no está emancipado, y cada vez se emancipan más tarde, hasta cierto punto podríamos decir que deja de ser joven, es decir, entra en la vida adulta cuando toma las riendas de su vida y se emancipa, y eso significa constituir su propio hogar en una vivienda independiente de la de sus padres, ya sea comprada o alquilada. Claro, si ese activo, que es ese bien, que es el que te permite dar el salto a la madurez o a la vida adulta, que es vivir en un sitio separado de tus padres, se va encareciendo, el joven o sigue dependiendo de alguna manera de sus padres o termina pagando precios desorbitados por alquilarlo o por comprarlo, y esos precios desorbitados absorben su margen de ahorro, ¿no? Es decir, ahorra o para pagar el alquiler, en cuyo caso no acumula nada, o vale, ahorra en pagar una hipoteca sobre una vivienda muy cara, en ese caso sí ahorra en su propio patrimonio, pero claro, puede ser un ahorro de rentabilidad nula, porque si eres propietario no obtienes ningún tipo de ingreso. Y lo que estamos viendo en España es una caída, yo creo que bastante alarmante, del porcentaje de propietarios de vivienda entre los jóvenes, porque además no es
bueno, la gente joven deja de ser propietaria de vivienda porque prefiere alquilar. Entonces sería una decisión legítima, ¿no? Los alquileres están baratos, ¿para qué me voy a comprar algo si puedo pagar precios del alquiler muy bajos? Pero no, los alquileres están por las nubes, es más caro alquilar una vivienda que comprarla con hipoteca, los alquileres se comen todo, como decía antes, todos los ingresos, o bueno, gran parte de los ingresos después de impuestos de los jóvenes, y las tasas de propiedad caen, no porque los jóvenes quieran, sino porque ni siquiera se pueden permitir, por ejemplo, pagar la entrada para acceder a la hipoteca. Hace 15 años, solo el 25% de los jóvenes, entre comillas, ¿no? Las personas entre 30 y 45 años, que ya no son jóvenes, ya deberían ser personas más o menos emancipadas, solo una cuarta parte vivía de alquiler. Hoy en día ya es prácticamente la mitad, y es una tendencia que parece que va en aumento. Entonces, ¿tiene sentido ahorrar cuando el problema de la vivienda es el que es? Porque si ahorramos, parece que prácticamente ahorremos para la vivienda, o que hay que priorizar el acceso a la vivienda, y por tanto toda la capacidad de ahorro la vamos a destinar a pagar alquileres más altos o letras de hipoteca más altas. ¿Y cómo crees que debería enfocarse el problema de la vivienda? Bueno, yo creo que sí que habría que ahorrar independientemente. Y me parece perfectamente válido ahorrar para dar una entrada a una casa. Sí, lo que mencionabas antes. Uh-huh. Sí, o sea, yo creo que tiene mucho sentido y puedes beneficiarte de los mercados bursátiles para alcanzar ese objetivo antes, ¿no? De hecho, yo creo que una de las principales barreras, pues, antes estaba mencionando que el alquiler es más caro que la hipoteca. Entonces, mucha gente que está alquilando probablemente preferiría comprar si pudiera comprar. Y una de las principales barreras, una puede ser el empleo inestable. Claro, un banco no te va a dar mucha financiación si no tienes un empleo estable, pero incluso gente que tiene un empleo estable no puede acceder a una hipoteca porque no tiene ni siquiera la entrada ahorrada para poder solicitar el préstamo hipotecario, ¿no? Entonces, ahorrar para una entrada... Sí, aunque no lo hayas decidido. O sea, tú puedes ir ahorrando y sales de la universidad, te pones a trabajar, claro, y dices, oye, me gustaría tener 50.000 euros ahorrados para cuando tenga 35 años, porque igual con eso he hecho unos números y me daría para comprarme una casa en el barrio que me gusta, ¿no? Pues, o para reciclarte formativamente. Sí, o luego, pero eso, que no te obliga, ¿no? Claro, o sea, claro, tú tienes ese objetivo, pero esa acumulación de patrimonio no desaparece. Si de repente te das cuenta que es que no quieres comprarte una casa aquí porque te quieres ir a vivir al extranjero o quieres hacer un máster o lo que sea, pues ese dinero sigue ahí, ¿no? Entonces, independientemente de la situación con las viviendas, yo sí me plantearía como objetivo para todos aquellos que quieran ser propietarios, ahorrar para una casa, ¿no? Y la gente que quiera ser propietaria pero necesita estar de alquiler, de nuevo volver a hacer los números de cuál es mi objetivo, qué rentabilidad puedo esperar de mi ahorro, uh-huh, y cuánto tengo que aportar mes a mes e intentar llegar ahí, ¿no? Y si no llegas, ver qué alternativas tienes, ¿no? No son necesariamente cantidades muy elevadas, ¿no? No son porque, cantidades muy elevadas. Claro, ¿no? Cuando hablamos de ahorrar, pues hay una amplia gama, ¿no? Sí. El mega ahorrador de altísimos patrimonios y luego el micro ahorrador. Sí, o sea, una inversión de 50 euros al mes o de 100 euros al mes igual te lleva al objetivo que tú ya te hayas planteado de poder comprarme una casa con 30 o con 35 años. Depende un poco de dónde lo inviertas. Pagar la entrada, ¿no? Pagar la entrada, sí, por supuesto. Pagar la entrada de una casa depende, obviamente, del precio de la casa, ¿no? Uh-huh. Y de la entrada, y depende de dónde lo inviertas, pero sí que es una buena herramienta para acumular. Y a la gente que tiene que alquilar, pero que idealmente no querría alquilar y preferiría comprarse una casa, que intenten hacer también el esfuerzo de planificación de decir cuánto necesito ahorrar al mes para poder comprarme una casa, uh-huh, dentro de X años, y ver qué te queda para el alquiler, ¿no? Y ver si ahí hay alguna manera de encontrar un alquiler en otra zona que pueda ser más barata, o compartir. Claro, sí, o sea, rebajar 50 o 100 euros el precio del alquiler, si es posible, por ejemplo, trasladándote de zona, también compensando, hay que mirar gastos de transporte y todo, ¿no? Pero ahorrar 50 o 100 euros, que en los alquileres ahora mismo de Madrid, pues hombre, será a lo mejor alrededor de un 5, 6, 7, 10% según la zona. Claro, eso te da un margen de ahorro extra, que es a lo mejor lo que te permite convertirte, sí, en propietario dentro de 15 años. Exacto. O sea, al final es planificación financiera, y eso es lo que yo hacía, lo que comentaba al inicio que hacía, ¿no? Es
del mismo modo que para otras cosas, como para organizar un viaje o incluso para pedir una hipoteca, hacemos un análisis exhaustivo de los ingresos y los gastos, para estos temas también se puede hacer, ¿no? Y es una pena que no nos enseñan en el colegio, ¿no? Pero deberían enseñarnos el impacto de la inflación, cómo gestionar el dinero, pues porque no es complicado, ¿no? O sea, esto que estamos comentando ahora de marcarte un objetivo, de decir, es que yo me quiero comprar esta casa que a día de hoy vale esto, la entrada y los impuestos y la gestoría y tal me costaría esto, ¿cuánto tengo que ahorrar mes a mes? Vale. ¿Y cuánto puedo sacar de la parte de invertirlo? Porque Juan Ramón y Antón me han convencido hoy de que invirtiendo a largo plazo tiene sentido porque me ayuda a alcanzar mis objetivos. Y haces esa planificación. Entonces, eso lo puede hacer una persona que todavía está viviendo con sus padres o una persona que está de alquiler. Obviamente, si estás con tus padres deberías tener más capacidad de ahorro que si te estás de alquiler, pero estando de alquiler no quiere decir que no tengas capacidad de ahorro, ¿no? Entonces, cada uno puede llegar al mismo objetivo con distintos caminos, ¿no? Y ahí es donde va la peculiaridad de la vida de cada persona, ¿no? Y ahí no podemos hablar, pero respondiendo a tu pregunta, 100% hay que marcarse el objetivo que cada uno tenga y utilizar el ahorro y la inversión como una herramienta a nuestra disposición para alcanzarlo y no desincentivarse. Y recordar la flexibilidad que todos tienen con el ahorro. O sea, que tú ahorres para una casa dentro de 15 años no significa que luego tengas que gastarte ese ahorro en eso. Entonces hay mucha flexibilidad. De la parte de cómo solucionar el tema de la vivienda... A ver, es un tema súper complejo, pero al final cómo se regulan los precios históricamente es por oferta y demanda, ¿no? Entonces, si hay mucha más oferta de alquiler y mucha más oferta de compra de casas, pues eso debería llevarte los precios a la baja o que por lo menos no estén sobrevalorados, ¿no? Porque al final habrá un coste de construcción mínimo que obviamente ha subido porque el coste de la vida pues sube y ha habido mucha inflación en materiales y tal, pues va a seguir siendo más caro, pero la parte de sobrecoste por falta de oferta y de suelo, ¿no? Y de suelo la deberías poder eliminar. Y hay muchas ciudades en España que tienen esa posibilidad y hay que incentivar un poco esa construcción por el lado privado con inversión, ¿no? Que mencionábamos un poco de no desincentivarla y ahí podemos entrar en las medidas que se están valorando con las SOCIMIs, etcétera, pues que no creo que ayuden a la inversión inmobiliaria. Y luego la vivienda social, ¿no? Que es un buen uso de los impuestos, ¿no? Una obviedad. O sea, si hay un problema de acceso a vivienda a la gente joven y hay un Estado que respalda, pues que podrían... Y volvemos a lo de antes, de todo lo que se destina. Y de hecho tú hiciste un vídeo hablando de todo el incremento de recaudación del Estado en los últimos 20 años, que se había ido casi todo, ese incremento adicional se había ido a pensiones y sanidad, y la única partida que no había recibido nada de incremento adicional de presupuestos había sido la vivienda social, ¿no? Es que al final son habas contadas, es decir, los recursos públicos no son infinitos, entonces si vamos destinando cada vez más a pensiones, pues otras partidas recibirán menos. Y esto es un poco lo que decíamos antes de ¿son sostenibles las pensiones futuras? Bueno, pues si desangras completamente a los jóvenes del momento y destinas todos esos recursos a pensiones, pues a lo mejor. Pero claro, eso será a costa de que reciban mucho menos, por ejemplo, en temas de vivienda social o simplemente de impuestos más altos, ¿no? Sí, que te permitan retener un menor porcentaje del valor que has generado. Ese es el problema real a día de hoy de las pensiones y del sistema como está. O sea, no que vayan a pagarla o no, sino el coste para las generaciones más jóvenes. y es muy político por lo que decíamos antes. Hay más gente mayor que más gente joven. Y tienes por un lado a gente que sale a las calles y hace una manifestación por tener acceso a una vivienda digna, pero si tú recortas un 20% del presupuesto de las pensiones públicas mañana para hacer vivienda social, tienes a otros tantos millones de personas en la calle y no lo vas a hacer. Entonces es un tema muy político y muy electoral y es muy, muy, muy complicado. Has dicho que, por tanto, que hay que gestionar nuestro patrimonio aun cuando el entorno o la coyuntura no sea la más favorable posible. Exploremos brevemente un poco los pasos a seguir o el itinerario que debería seguir una persona para efectuar esa gestión patrimonial. Primero,
el punto de inicio es ahorrar. Si no tenemos la materia prima, el combustible para invertir, pues difícilmente podremos lanzarnos a acumular patrimonio, sobre todo si no tenemos ni siquiera activos previos con los que podamos endeudarnos, etcétera, ¿no? ¿Cómo ahorrar? ¿Hay estrategias para conseguir maximizar nuestra capacidad de ahorro o simplemente ahorramos lo que nos queda? ¿Cómo deberíamos afrontar ese proceso de ahorro? Sé que hay un montón de técnicas de ahorro que yo no las aplico y ni me las conozco muy bien. Yo animo al sentido común, ¿no? Tienes una serie de ingresos y tienes una serie de gastos, ¿no? ¿Hasta qué medida son gastos necesarios por un lado, gastos que son más capricho, etcétera? Y al final yo creo que si tú te marcas... Yo volvería un poco daría la vuelta a todo, ¿no? Te marcas un objetivo y luego ves cómo puedes alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces, mucho sentido común. Yo no tengo una receta de decir no te gastes tanto tal. O sea, que luego hay mecanismos, ¿eh? Y mucha gente los puede utilizar. A mí lo que más útil me parece es marcarme un objetivo y ver cuánto de lejos estoy de ese objetivo y ver hacia atrás qué necesito hacer para alcanzarlo, ¿no? Y si son 100 o 200 o 300 euros al mes, ver de ahorro, pues ver de dónde lo puedo sacar, ¿no? Y si no lo puedes sacar porque realmente no puedes reducir tanto tu gasto, tendrás que o ajustar tus objetivos o tendrás que ajustar tus ingresos, ¿no? Y eso ya es 100% subjetivo. Tampoco, pues si puedes tener un segundo trabajo o meter unas horas extra y te lo permite y a ti te compensa y lo quieres hacer, pues estás abierto a aumentar tu ingreso. Y si de parte de gasto ya has reducido todo lo posible, pues no se puede tocar. Pero ese marcar objetivos y utilizar luego las herramientas que tienes a tu disposición para alcanzar ese objetivo con el menor esfuerzo posible, ¿no? Y ahí es donde viene la parte del rendimiento del dinero en la cuenta, de invertirlo o no, porque eso te puede ayudar a alcanzarlo, ¿no? Claro, pero incluso en ese caso en el que uno diga, mira, yo me marco este objetivo, mis ingresos son estos y no soy capaz de incrementarlos a menos a corto plazo y los gastos ya los he reducido al máximo y con mi capacidad de ahorro que es nula o muy baja no alcanzo mi objetivo. Bueno, pues incluso ahí la planificación financiera es necesaria porque te tendrás que replantear, como decías, ese objetivo. Pues si no hay forma de ahorrar el mínimo indispensable para que llegues a tener un determinado patrimonio que te gustaría tener en una determinada edad, pues tus objetivos vitales a largo plazo también los tendrás que modificar, ¿no? Si necesitaba 100.000 euros a los 40 años para hacer algo y no hay forma de llegar a los 100.000 euros, pues tendré que ser consciente de que no voy a poder hacer ese algo y tendré que buscar otras metas que sí sean más asequibles. Pero claro, ir por la vida sin ningún tipo de planificación financiera a verlas venir, pues no es lo más razonable. No, y ya no tanto del lado financiero, pero yo creo que es un buen ejercicio personal, ¿no? Sí, es que al final el lado financiero sí, va de la mano del lado personal. Claro, lo miras desde fuera y dices, oye, esta es mi vida ahora. Yo he dicho, me he marcado unos objetivos que los he pensado idealmente o mi sueño es esto. Y luego pues ves tu realidad y dices, oye, para alcanzar esto no me vale, ¿qué necesito? ¿Lo puedo cambiar o no? Si no lo puedo cambiar, quiero seguir luchando por mis sueños y me mantengo férreo a cumplir ese objetivo, pues a ver qué cambios tienes que implementar en tu vida, ¿no? Entonces es un muy buen análisis para ver dónde estamos, ¿no? En cada momento, ¿no? Y hacia dónde vamos y si podemos ir hacia ahí, eso ¿no? es. Bueno, una vez tengamos más o menos ahorro, y en España hay ahorro, quiero decir, muchas veces se dice, no, es imposible ahorrar. Es verdad que hay mucha gente que no tiene capacidad de ahorro, pero hay mucha otra gente, y no estoy pensando en supermillonarios, sino en clases medias que sí tienen capacidad de ahorro. Tú mismo mencionabas antes que hay 1 billón de euros en depósitos bancarios. Eso es ahorro. Ese ahorro disponible a más corto o largo plazo, que queramos invertir y movilizar en activos más o menos arriesgados, pero es ahorro. Una vez tenemos ese ahorro, ese billón de euros, ¿no? Por ejemplo, en depósitos bancarios en España, ¿qué debemos hacer con él, no? Porque mucha gente dice, bueno, ya tengo el ahorro, lo meto en el banco y ya está, y lo voy acumulando ahí. Pero eso tiene mínimo 2 problemas, ¿no? Uno, que no obtienes rentabilidad y por tanto el coste de oportunidad de no obtener rentabilidad, todo lo que ya has dicho, es muy considerable. Y por otro, que
ni siquiera mantienes lo que tienes, porque la inflación se lo va comiendo, ¿no? ¿Cuál es el efecto a largo plazo de estos dos fenómenos, la inflación y la rentabilidad que no estás consiguiendo? Bueno, a largo plazo es muy simple. O sea, la inflación es que año a año va subiendo el coste de la vida, ¿no? Y si tu dinero se mantiene constante, tu dinero compra menos cosas. Si tú tienes en cuenta una inflación del 2% durante 20 o 30 años, el valor de tu dinero ha caído y pasa a ser la mitad, ¿no? O sea, ya puedes comprar la mitad de cosas. O sea, no invertir tu ahorro tiene un gran impacto negativo en el largo plazo. Es difícil de verlo en el corto, pero en el largo sí que te das cuenta de muchas cosas que podía comprar antes ya no las puedo comprar. Y bueno, en España, por un lado, hay mucho ahorro en efectivo y por otro lado, no hay rentabilidad en ese ahorro, claro, ¿no? Si la rentabilidad de la cuenta corriente o el depósito del banco está cercano al cero y tú tienes una inflación del 2%, has perdido un 2% de poder adquisitivo en ese año, ¿no? Y si tú extrapolas eso a un periodo mucho más largo de 20 o 30 años, pues estamos hablando de más de la mitad de valor perdido, ¿no? ¿Qué pueden hacer la gente con ese ahorro? Buscar sin riesgo la rentabilidad que da el dinero a día de hoy, que es el 3,25% anual, ¿no? O sea, al final el Banco Central Europeo determina los tipos de interés y ahora mismo el 3,25% es el valor del dinero, ¿no? Si tú tienes ahorros y no los quieres invertir, el primer paso sería por lo menos obtener algo parecido a eso, que hay muchas soluciones, la nuestra 3,25% anual hasta 50.000 euros sin cumplir ninguna condición. Pero hay otras también que te dan depósitos a 3 meses al 3%, hay cuentas que dan el 2,8%. Hay muchas soluciones. Fondos monetarios. Fondos monetarios también, que puedes invertir desde €1 y apenas pagas comisiones y no tienen ningún riesgo. El riesgo bursátil es nulo, es lo mismo que un depósito, salvo de que no tienen el fondo de garantía de depósitos detrás, pero bueno, el riesgo financiero es prácticamente el mismo. Entonces, ese ahorro por lo menos que genere algo de intereses, ¿no? Y luego en la parte más de cómo invertirlo, aquí entramos ya en muchos detalles, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Pero, ahora iremos, sí, si te parece, a esa tercera etapa, ¿no? Pues he ahorrado dinero, me planteo mantenerlo en el banco o no, o buscar otras formas de rentabilizar la liquidez. Pero antes, ya que has mencionado pues distintas formas de remuneración de la liquidez, entre ellas pues vuestra cuenta de ahorro en Trade Republic y también el fondo de garantía de depósitos, ha habido desde hace meses bastante polémica sobre si la liquidez mantenida dentro de Trade Republic está o no está cubierta por el fondo de garantía de depósitos. Es decir, un ahorrador español que nos esté escuchando y que diga, oye, mira, en Trade Republic me pagan el 3,25% por mi ahorro, pero hay riesgo. ¿Por qué? No está cubierto por el fondo de garantía de depósitos. ¿Esto es así? ¿No es así? No es así porque el dinero en Trade Republic está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000 euros. Aquí hay un poco de confusión que es por no conocer cómo funcionan en realidad los fondos de garantía de depósitos, ¿no? Nosotros, como sabes, trabajamos con bancos asociados, que son bancos de primer nivel, porque son JP Morgan, Citibank y Deutsche Bank. O sea, vosotros directamente no captáis depósitos. Efectivamente. Los depósitos que envían a Trade Republic en realidad los están enviando a nuestros bancos asociados, que son estos tres. Estos bancos asociados tienen cuentas colectivas abiertas para los clientes minoristas de Trade Republic. Entonces, el dinero de los clientes está en una única cuenta colectiva, en un JP Morgan, y obviamente hay un registro individualizado de qué tiene cada uno. Y aquí es donde viene la confusión. La gente se cree que porque sea una cuenta colectiva no está protegida por el Fondo de Garantía de Depósitos y que tiene que ser una cuenta individual. Y no es verdad. Al final tú piensas, una cuenta en un banco español tradicional, individual tienes el IBAN, igual que en Trade Republic. Luego no hay una individualización de ese activo, eso está en la masa monetaria del banco. Esto es igual. Tú tienes individualizado tu IBAN contra Trade Republic y luego hay una cuenta colectiva donde está todo el dinero. ¿Qué pasa? Y esa cuenta es la que está protegida. Esa cuenta está protegida porque el banco asociado, en este caso JP Morgan, habla con el Fondo de Garantía de Depósitos y les dice, oye, aquí hay dinero de cliente minorista de Trade Republic que nosotros estamos guardando por ellos. Entonces, este dinero tiene que estar protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos.
y el fondo de garantía de depósitos lo hace. ¿Y ahí cuándo se activaría? Cuando quiebre, o sea, bueno, cuando quiebre, esperemos que no quiebre nadie, ¿no? Pero cuando quiebre Trade Republic, cuando quiebre tendría que quebrar JP Morgan. JP Morgan. Para que tú pierdas el dinero y entre en vigor el fondo de garantía de depósitos de JP Morgan, tendría que quebrar JP Morgan. ¿Y sería el de qué país, el fondo de garantía de depósitos? El de JP Morgan es el alemán. O sea, que está la solvencia del Estado alemán detrás. Son todos, o sea, los tres que tenemos son tenemos tres bancos, uno es por el Fondo de Garantía de Depósitos alemán y otro por el Fondo de Garantía de Depósitos irlandés, que son los mismos porque al final, como esto es normativa europea, las garantías y medidas son prácticamente las mismas. O sea, esto viene determinado por las normativas europeas, ¿no? Entonces da un poco igual. La garantía es la misma en España que en Irlanda que en Alemania. Yo no sé si JP Morgan puede quebrar porque es un banco demasiado importante en el mundo como para quebrar. Pero si quiebra habrá otros problemas muy importantes. Sí. Obviamente la gente dice, bueno, si hay otros problemas muy importantes, pero yo no quiero perder mi dinero. Sí, no, por eso. Adicionalmente. Si quebrase JP Morgan, el Fondo de Garantía de Depósitos devolvería el dinero al cliente. Si quebrase Trade Republic, no pasa nada porque el dinero está en JP Morgan. Efectivamente. Perfecto. O sea, al final es una triple protección, ¿no? Me da igual que quiebre JP Morgan, me da igual que quiebre Trade Republic, tengo al Estado por detrás en esa tercera. Sí, hombre, ahí hay que mirar la solvencia del Estado que está detrás, pero claro, si hablas del Estado alemán o del Estado irlandés, pues bueno, no son estados especialmente insolventes, ¿no? Exacto. Vamos al tercer paso. Ya he conseguido ahorrar. Ese ahorro, lo más inmediato es que esté en el banco o en algún instrumento de remuneración de liquidez similar al de un banco, pero ya me estoy planteando dar un salto más, ¿no? Pues no quiero solo tener liquidez remunerada idealmente al 3,25%, sino que busco una rentabilidad mayor. Ahí ya podríamos hablar de la etapa de inversión o de la inversión más consciente y deliberada, ¿no? Porque, bueno, lo otro también podríamos llamarlo inversión, pero bueno, liquidez e inversión. ¿Qué clases de activos o qué clases de inversiones tiene delante de sí un ahorrador potencial, ¿no? O un ahorrador? Porque hemos estado hablando todo el rato de, bueno, hay que ahorrar, hay que invertir, pero ¿invertir exactamente en qué? Sí, o sea, al final, por simplificar mucho, hay en realidad dos grandes clases de activos, ¿no? Que por un lado está la renta variable, ¿no? Las acciones de empresas que cotizan en bolsa. Se llama renta variable porque lo que varía es el dividendo que pagan, no el hecho de que el precio fluctúe en bolsa. Eso es un error muy común. La variabilidad viene de que el dividendo se tiene que aprobar todos los años y va variando, ¿no? Y por otro lado tienes la renta fija, que es deuda y préstamos que se hacen a empresas, y lo que es fijo es el tipo de interés que te paga esa empresa por haberle prestado dinero, ¿no? Dicho esto, también la renta fija fluctúa su precio en bolsa durante la vida de ese bono, ¿no? O de ese préstamo. Y eso... Que se lo digan a los bonos del Estado argentino, ¿no? Que han triplicado de precio en apenas un año. Pero sí que es un error muy común pensar que por ser renta fija el precio no fluctúa, y el precio sí fluctúa. Tú puedes temporalmente estar perdiendo dinero en el precio de un bono porque han subido los tipos de interés o porque ha caído la calidad crediticia del emisor del bono, ¿no? Entonces eso es muy habitual. Estos son los dos grandes activos y los que utiliza el 99% de la gente. Sí que es cierto que luego hay otra clase de activos que se llaman alternativos, ¿no? Que incluyen materias primas, como puede ser el trigo, oro, plata, etcétera. Tienes la inversión en capital riesgo, ¿no? Que es cuando tú inviertes en empresas que no cotizan en bolsa, y la problemática de esto es que no hay liquidez, no hay un mercado en el que tú puedas inmediatamente vender. Simplemente tú inviertes en una empresa que hace tornillos y hasta que esa empresa no se venda a otra persona y no hay dinero de vuelta, ¿no? Y luego tienes pues otro tipo de estrategias muy descorrelacionadas con la bolsa y con la renta fija de los famosos hedge funds. Eso al final se considera una clase de activo distinto porque su estrategia de inversión no va relacionada necesariamente con la evolución de la... Aunque inviertan en bolsa, no va relacionada con la evolución de la bolsa, ¿no? Porque se fijan en otro tipo de cosas.
Y bueno, luego también tienes un poco las criptomonedas, etcétera, que ahora se están convirtiendo en clase de activo. Y por último, el inmobiliario, ¿no? Que lo puedes ver como inmobiliario financiero, porque tú puedes invertir en ETFs o fondos que invierten en el sector inmobiliario, porque hay empresas inmobiliarias que cotizan en bolsa. Y ahí luego lo puedes ver como tu patrimonio personal de viviendas, ¿no? Que o pones en alquiler o es tu vivienda personal, pero no deja de ser parte de tu patrimonio, ¿no? Y todos esos activos un ahorrador los puede comprar a través de Trade Republic o solo algunos de ellos. Puedes comprar la mayoría, o sea, la mayor oferta de producto que tenemos nosotros está en la parte obviamente, de ETFs de renta variable, aunque también puedes comprar acciones de manera directa, y luego tienes ETFs de renta fija, que tenemos también una gama muy alta, incluso fondos cotizados ETF con vencimiento definido, que eso es como hacer un depósito a plazo, porque tú compras ese fondo que tiene bonos, te da una TIR o una TAE o como la queramos llamar, del 5%. Si tú mantienes ese ETF hasta el vencimiento, te va a estar dando ese 5% anual. Y eso a mucha gente que no le gusta tanto la variabilidad y prefiere tener visibilidad, pues le parece muy interesante. Luego, en la parte de las inversiones alternativas, sí que tenemos ETFs referenciados a inmobiliario, tenemos ETFs y otros productos tipo derivados apalancados para las materias primas. La parte de private equity no tenemos porque eso no cotiza en ningún lado y no es fácil ofrecerla. Y la parte de hedge funds no tenemos como tal hedge funds, pero sí que tenemos algún ETF que sigue estrategias un poco más agnósticas al mercado, ¿no? Y ahí puedes entrar en ETFs con estrategias de macro o que siguen tendencias sobre los tipos de interés, cosas así que podrían darte esa diversificación. Claro, es lo siguiente que te quería preguntar, ¿no? Porque no puedes decir, mira, yo solo quiero invertir en bolsa, ¿no? O solo quiero invertir en renta fija. Pero luego, bueno, según la magnitud del patrimonio, claro, pero si uno tiene un patrimonio relativamente amplio, diversificar entre categorías de activos también es algo recomendable. Sí, de hecho en JP Morgan invertíamos mucho tiempo en definir cómo se va a invertir el dinero. Y esto es un tema que yo aprendí ahí, es súper interesante y que no nos damos cuenta, pero cómo decides tú invertir en los distintos activos. Ya no te hablo si compras acciones, ETFs, fondos de inversión, planes de pensiones, no. Solo cómo tú decides invertir en qué activos determina entre el 90 y el 95% de tu rentabilidad y riesgo a largo plazo. O sea, esa decisión probablemente es la decisión más importante que cualquier persona tiene que tomar y va un poco en línea con la planificación financiera, ¿no? Dice, si yo quiero tener una rentabilidad del 7%, del 8% anual, voy a tener que tener la mayor parte de mi dinero en renta variable, porque esa renta variable es la que históricamente ha dado esas rentabilidades. Entonces, solo el hecho de decidir tener esa distribución de activos con un peso tan fuerte en renta variable es lo que te va a determinar si consigues o no cumplir tus objetivos. Entonces, la parte de planificación, de definir un objetivo, la hemos hablado. Ahora que has definido el objetivo, tienes que decidir cómo inviertes, ¿no? Y cómo inviertes depende de ese objetivo de rentabilidad en este caso, ¿no? Si tú tienes un objetivo de rentabilidad muy elevado, muy ambicioso, vas a tener que asumir más riesgos, vas a tener que tener mayores pesos en los activos más arriesgados. Vas a tener que tener renta variable, vas a tener que tener igual criptomonedas, entonces vas a tener que tener una cartera arriesgada. Porque ¿de qué rentabilidades estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, las dos grandes categorías, renta variable y renta fija. ¿Qué diferencia de rentabilidad en promedio suelen proporcionar? Pues la renta variable yo creo que te da el doble que la renta fija, más o menos, si hablando así. Lo interesante de tener las dos opciones es que al mezclarlas diversificas. Claro. Y diversificas tu riesgo, porque la renta variable y la renta fija suelen estar un poco descorrelacionadas, que esto es un tema igual y un poco más técnico, pero cuando caen las bolsas, la gente huye de la bolsa y se mete en renta fija, entonces de repente el valor de la renta fija sube. Si tú has combinado tu cartera con los dos tipos de activos, tienes una cartera con menos riesgo, ¿no? Porque cuando la bolsa te va mal, la renta fija te va mejor. Y cuando la bolsa va bien,
la parte de renta fija te da esa visibilidad de los rendimientos fijos, ¿no? Que ya has acordado de que te va pagando esos cupones, ¿no? Te da esa estabilidad. Eso es muy interesante, volviendo al punto de los objetivos. Para aquella gente que no tiene unos objetivos tan agresivos y no tiene que asumir tanto riesgo, combina los dos activos. O incluso la gente que debería tener una cartera muy arriesgada en base a sus objetivos, pero no está dispuesto a asumir ese riesgo porque le da miedo, te das cuenta que tus objetivos no son reales y los tienes que cambiar, pero tienes la alternativa de invertir en renta fija, ¿no? Y dices, oye, yo no puedo tener una rentabilidad del 10% anual, me he dado cuenta que no puedo sufrir el miedo de la bolsa y la volatilidad, no estoy hecho para eso, pero no quiero renunciar por lo menos a obtener un 4 o un 5, entonces te vas a una cartera de renta fija, ¿no? Entonces, toda esa planificación y análisis es muy interesante y hay mucho contenido y también mucha gente que lo puede explicar de cómo deberías tú invertir una vez que has definido tus objetivos, ¿no? Y si no tienes capacidad para estar en renta variable, pues puedes estar en renta fija. Lo que es importante entender es que el dinero a un 0% TAE en la cuenta a 20 años es una ruina y al 2% también. O sea, al final, si la inflación es del 2% y tú tienes un 2%, pues te quedas como estás. Tu dinero no está trabajando para ti, no lo inviertes de tal modo que te ayude a cumplir tus objetivos financieros antes, ¿no? Eso indudablemente. Y luego tienes distintas alternativas en los mercados bursátiles con más y menos riesgo. Tú puedes invertir en renta fija, en deuda del gobierno alemán, que no es muy arriesgado, no te va a dar mucha rentabilidad, pero va a ser parecido a una cuenta remunerada. Pero tú puedes invertir en empresas que emiten deuda, que son empresas que pagan más intereses y tienen algo más de credibilidad, ¿no? De que no van a quebrar con tu dinero. Puedes comprar bonos de Telefónica, puedes comprar bonos del Estado español que te paga más que el Estado alemán. O sea, hay muchas opciones luego en la parte más segura de la inversión donde tú puedes invertir e ir dándole más riesgo a esa parte. Tú puedes invertir en empresas que se llaman high yield, de alto rendimiento, porque son empresas que tienen proyectos muy agresivos y emiten deuda con intereses muy altos, pero que luego cuando cumplen esos proyectos y repagan la deuda, pues dan mucha rentabilidad. O sea, son empresas que su acceso a financiación barata no es fácil por la tipología del negocio, pero no por ello no pueden financiarse y tienen negocios muy, muy rentables y por eso pueden pagar rentabilidades tan altas, ¿no? Pero ahí está un poco jugar con los distintos activos en nuestro favor. Y tener un 5% de rentabilidad está muy bien a 20-30 años. Tener un 10% pues está mucho mejor, obviamente, pero no renuncies al 5% si lo tienes, ¿no? Claro. Y más allá de la clase de activo en la que invertir, ¿hay algún tipo de estrategia para ir periódicamente disponiendo de este flujo de inversión y que aún maximicemos en mayor medida el retorno que podemos lograr sobre la misma? Sí, comúnmente, o sea, y tú mencionabas, Juan Ramón, la gente que ya tiene el dinero acumulado y quiere empezar a invertir. Ahí ya tienes una opción que puedes iniciar antes y es empezar a invertir todos los meses en lugar de ahorrarlo, ¿no? Y esa es la famosa estrategia DCA, que es Dollar Cost Averaging. Lo que quiere decir esto es que tú todos los meses vas comprando los activos en los que inviertes independientemente de dónde se encuentre el activo. Habrá momentos que habrá subido más, habrá momentos que habrá caído y estás comprando más barato, pero al final tú haces la compra media, ¿no? Y al final tu objetivo de rentabilidad está siempre mucho más cerca, porque en los periodos en los que has caído has estado comprando mucho más barato y en los periodos que estaba más alto has estado comprando, pero al final hace que tu media esté justo en el medio. Entonces, a poco que suba la bolsa vas a volver a estar en rentabilidad y vas siguiendo muy bien tu plan de inversión con tu rentabilidad esperada de ese activo, ¿no? Que obviamente es la histórica, pero que creemos que a futuro va a ser la misma, ¿no? Eso es una muy buena estrategia y además es muy sencilla y muy tranquila porque no te expones a bandazos, ¿no? La otra sería, si ya tienes el dinero invertido, tienes dos opciones, o sea, el dinero ahorrado, tienes dos opciones, o invertirlo todo de golpe o invertirlo poco a poco, que se llama phasing. Si lo inviertes todo de golpe, pues puedes tener la buena suerte de estar comprando en un momento en que la bolsa ha sufrido una fuerte corrección o el activo en donde estás invirtiendo y compras más barato.
pero al invertir todo de golpe, pues tienes una volatilidad a corto plazo de tu momento de entrada, ¿no? De que ahora sube, ahora baja y tengo todo mi dinero y un ahí. riesgo mayor de haber comprado en un momento caro. Claro, ¿no? justo. Lo que nosotros hacíamos en JP Morgan en muchos casos era el famoso phase-in, que era que es parecido a hacer un DCA, Sí. pero más a corto plazo, ¿no? Y dices, oye, aquí hay 1 millón o 10 millones de euros que hay que invertir, vamos a hacer un plan de entradas, ¿no? En base a los distintos activos y planificas. Y dices, oye, pues en la bolsa americana vamos a entrar todos los meses sistemáticamente a final de mes, ¿no? Antes de que cobre la gente e invierta, porque creemos que tal. Y en renta fija vamos a meter una parte después de el anuncio de los tipos de interés de la Reserva Federal, me lo invento, pero planificas, ¿no? Y haces un phase-in que te mitiga ese riesgo a corto plazo de que haya bandazos, ¿no? Y al final como que haces un poco el promedio. Y ya por último, todo esto, el ahorro, la canalización del ahorro en forma de inversiones a distintas tipologías de activos con distintas estrategias, es algo que se puede hacer desde multitud de plataformas, desde multitud de brokers. ¿Por qué, ya que eres el responsable de Trade Republic en España, por qué crees que es conveniente que la gente eche un ojo a vuestra plataforma y se anime a usarla? Es una plataforma, no sé, más fácilmente usable que otras, con mayor disponibilidad de tipologías de activos. ¿Cuáles son las comisiones? Porque antes decías que, bueno, hay que preocuparse por las comisiones y no sé hasta qué punto la gente es consciente de la diferencia en términos de rentabilidad que pueden acarrear comisiones más altas o más bajas. ¿Por qué vuestra plataforma? Sí, bueno, contestando a tu pregunta de las comisiones primero y lo dejamos fuera de la plataforma porque al final estos son temas puramente más generales, sí, claro. generales y matemáticos. Nosotros en el estudio que hicimos de ahorro complementario lo calculábamos y decíamos, para una rentabilidad esperada del 7%, si tú le quitas una comisión del 1% durante 20 años, has perdido en torno al 20% de tu patrimonio. Y si esa comisión es del 2%, has perdido un 35% de tu patrimonio. Si te vas a un periodo mucho más largo, de 50 años, el dinero que has perdido por pagar una comisión del 1% es del 40% de tu patrimonio. Y si te vas a una comisión del 2%, has perdido un 65% de tu patrimonio. ¿Lo has perdido por qué? Por un lado, por las comisiones y por otro lado, porque ese dinero que se ha ido año a año en comisiones no te ha hecho el efecto compuesto de tu rentabilidad anual del 7%. Te lo ha ido quitando. Entonces, por eso se magnifica esa pérdida patrimonial y esto es muy importante saberlo. Que ahí tu dinero no está trabajando para ti, sino no está trabajando para ti. entidad, Claro, ¿no? si te han quitado el 2% de 100 el primer año, esos 2 euros ya no trabajan nunca más para ti. Pero para quien te los ha quitado, para quien te los ha quitado, cobrado, te los ha cobrado, pues sí, trabajan para ellos. Claro. Entonces, eso son matemáticas, eso es independiente de Trade Republic o de cualquier otra gestora. Un 2% de comisión anual sobre una rentabilidad dada del 7%, al cabo de 50 años, es un 65% menos de patrimonio. Ese es el impacto a largo plazo de pagar comisiones elevadas. O sea que no solo hay que buscar activos muy rentables, sino también comprarlos de la manera más barata posible. Hay que optimizar, es decir, y aquí nos metemos en temas muy complejos, pero no tiene sentido que pagues comisiones de ningún tipo para invertir en un activo como puede ser la bolsa americana si ese fondo no te está generando rentabilidades adicionales a las que genera el índice en sí. Si el índice va a generar el SP500 genera un 10% y tu fondo genera un 10%, pero te van a cobrar un 2% de comisión, al final tú vas a tener un 8%, no te han aportado nada, has pagado comisiones para nada. Lo mejor es que te compres el índice a través de un vehículo que lo replique con el menor coste posible, ¿no? Y eso en este sentido es el ETF. Pero el menor coste posible, ¿cuánto es, no? Porque también tendrá alguna comisión de gestión. Sí, por supuesto que tienen, pero estamos hablando los ETFs del SP500 que tenemos nosotros en la plataforma. Hay uno que cuesta el 0,03% anual, 0,05, 0,07, 0,010, igual el más caro. No 0,3, sino 0,03. Eso es, sí. Justo, además, la bolsa americana está súper desarrollada y es muy fácil crear ETFs de gestión indexada con muy pocas comisiones, porque es muy eficiente. O sea, todo lo que pagaría el cliente, ¿no? Por dejarlo más o menos claro, todo lo que pagaría el cliente
el ahorrador que decida invertir en un fondo indexado al SP500 a través de vuestra plataforma sería ese 0,03%. Sería el 0,03 y luego la comisión depende de si has decidido comprarlo tú por tu cuenta y luego venderlo, la comisión es de €1 de compra y €1 de venta. Pero si tú has hecho un plan de inversión recurrente sobre ese ETF, no se te cobra nada, solo se te cobraría €1 el día que lo vendas. Pero son comisiones muy, muy, muy bajas, ¿no? Pero volviendo a la parte de Trade Republic, ¿por qué Trade Republic? Y en ese sentido podemos decir por qué plataformas sí, qué plataformas no, ¿no? Por un lado, la seguridad. O sea, yo creo que estamos expuestos a mucha oferta, que algunas pueden parecer que son serias, otras no. Hay que tener mucho cuidado hoy en día. En redes sociales se incentivan mucho los fraudes, entonces hay que siempre asegurarse que estamos trabajando con plataformas reguladas, ¿no? Que es una plataforma regulada, eso por suerte es muy fácil verlo, porque tú puedes ver si en Banco de España o en CNMV están registradas, ¿no? Puedes ver en su país de origen si están registradas o no. A mí me gusta mucho por las similitudes normativas, pues las plataformas que están dentro del ámbito europeo, ¿no? Como puede ser Alemania y nosotros, ¿no? Pues tú puedes meterte ahí en BaFin y ver que nosotros efectivamente estamos dados de alta y bueno, ya luego confiar obviamente que el regulador haga su trabajo, ¿no? Pero porque vosotros, Trade Republic, en España, pues bueno, ahora empieza a tener cierto nombre y demás, pero en Alemania es una marca muy reconocida. sí, bueno, en Alemania Trade Republic es una empresa del sector financiero con muchísimo éxito y tiene muchísima popularidad. Tenemos millones de clientes ahí. Es una marca que se reconoce muy bien, que se anuncia en televisión todo el rato también. Casi la mayoría de la gente que empieza a invertir por primera vez lo hace con Trade Republic, es la aplicación más descargada de finanzas, o sea, hay muchísima más popularidad. Eso se está extrapolando un poco ahora a España, en cierto modo, que hemos ganado también mucha popularidad, pero bueno, en Alemania como país de origen, Trade Republic es un súper caso de éxito y no quita que siendo una empresa joven o que aparecemos mucho en redes sociales, etcétera, no significa que no estemos sujetos a la misma regulación Claro. que todos los demás, ¿no? Y que no tengamos oficinas no quiere decir que la regulación y la supervisión no sea la misma, ¿no? Entonces, por suerte, todos nos regulamos y tenemos que cumplir las mismas leyes. Nosotros tenemos la flexibilidad de, como empresa tecnológica, desarrollar productos novedosos con bajos costes. No tenemos oficinas, no tenemos grandes equipos que tienen que gestionar una tecnología obsoleta, etcétera, que son desafíos a los que se enfrentan desafortunadamente Claro. muchos bancos tradicionales. Los dinosaurios del sector financiero. Claro, pues no han podido innovar tecnológicamente, tienen muchas oficinas, muchos equipos, no pueden tener esa ligereza de costes que tenemos nosotros y por tanto tienen que repercutir el coste a los bancos. El punto es, ¿no? A los clientes. Si hoy inventáramos la banca desde cero, se haría como son los bancos tradicionales o como son Claro. bancos como Trade Republic, pues probablemente lo segundo, ¿no? Exactamente, sí, habría... O sea, sí, yo sí que valoro ese papel social que tienen también los bancos, ¿no? Que nosotros, gracias a que ellos lo hacen, no lo estamos haciendo, pues de atender a la gente en las oficinas, de dar los préstamos a sí, no las significa empresas. Que no pueda haber un sí. banco especializado en dar ese trato, pero Sí. lo que es obvio es que hay una sobredimensión. Eso efectivamente. Y que el ahorrador español tampoco está muy boyante con su dinero como para que no busque maximizar el Claro. dinero. Ahí es donde yo sí que soy muy crítico de que no hayan pagado intereses en toda esta etapa de intereses altos. Me ha parecido una canallada y les ha hecho ganar mucho dinero, que es un dinero que le hubiese venido muy bien al pequeño ahorrador. Pero bueno, vista la seguridad, yo me lanzaría a un segundo punto, que es la oferta de producto, ¿no? Y ahí ver exactamente qué productos tiene de inversión, ¿no? O sea, si son fondos cotizados, si son fondos de inversión, si son planes de pensiones. En nuestro caso, nosotros tenemos los fondos cotizados, ETF, las acciones, los bonos y las criptomonedas y luego una serie de derivados. Y lo que es muy interesante ver en nuestro caso es que nosotros permitimos invertir desde €1, pero en el activo real, porque la ley alemana permite el fraccionamiento de la titularidad de los valores cotizados, que creo que en España no es posible. O sea, nosotros no utilizamos derivados para que tú inviertas desde €1, no. A ti te contabilizamos un euro de tu acción de Apple y es tuyo.
porque si algún día quiebra Trade Republic, la ley alemana te reconoce que ese euro en Apple era tuyo. Aunque o sea, no es una deuda en acciones que tiene Trade Republic contigo, sino que ya directamente notación de la titularidad. Tienes el derecho de propiedad. Tienes el derecho de propiedad y en caso de quiebra de Trade Republic, en el reparto de activos, a ti te reconocerían la cantidad correspondiente a el euro que tenías en Apple. Uh-huh. Eso es la innovación legal que acompaña al fraccionamiento. Entonces, poder comprar, por ejemplo, bonos que siempre han estado ligados a tickets muy altos de 50 o 100.000 euros, poder comprarlos desde €1 es muy interesante. Y los ETFs, que son los grandes desconocidos en España, pero en el resto del mundo los conoce y los utiliza todo el mundo, son una de las mayores innovaciones financieras tecnológicas del sector, y así lo decía Larry Fink, el consejero delegado de BlackRock. Dicen, los ETFs es una súper revolución porque te permite desde €1 invertir en cualquier índice, en cualquier clase de activo. Es impresionante y tiene razón, porque hasta hace muy poco nadie podía comprar ese tipo de activo, y de hecho los grandes fondos y grandes planes de pensiones siguen utilizando los ETFs para construir sus carteras. Entonces, ¿para qué vas a pagarle a un fondo un 2% para que te compre 10 ETF? Claro, te compre 10 ETFs? Cómpratelos tú. Y esos ETFs son de muchísima calidad y siguen a los índices con muy pocos costes, te permiten diversificar en un montón de activos distintos, porque hay muchísima gama. Tienes ETFs de todos los países, de todos los tipos de deuda, de renta fija. Puedes comprar deuda gubernamental americana a 5 años, puedes comprar deuda corporativa europea a 5 años, tienes de todo. Tienes sectoriales, si quieres invertir en inteligencia artificial, en industria aeroespacial, lo que tú quieras, en ETFs, y lo haces por una fracción del coste. Y todo eso lo tenéis disponible, ¿no? Todo eso lo tenemos disponibles. Luego tenemos la selección de 50 criptomonedas, porque hay gente que cree que es una clase de activo interesante y quiere crear un plan de inversión, que lo que digo, tanto en todos estos activos. En los bonos no, pero en las acciones, ETFs y criptomonedas tú puedes crear un plan de inversión que es una compra recurrente que no tiene comisiones. Es un poco lo de planificar y olvidarte, claro, y dejar que funcione, es un poco la idea, ¿no? Eso lo ofrecemos también, y la realidad, tanto en Alemania como en España, es que todas las semanas se crean miles de planes de inversión de gente que establece su ahorro recurrente y lo invierte así. Uh-huh. Y de hecho había un estudio de BlackRock que anticipaba que los planes de inversión en Europa iban a multiplicarse por 5, porque cada vez más gente entiende el valor de hacer esa inversión recurrente independiente de dónde esté el mercado, de tu ahorro a largo plazo. O sea, seguridad, variedad de activos, sí, y coste. Y luego el coste que hablábamos, de comisiones bajas, no pagar comisiones elevadas por un producto que no te aporta nada. O sea, tú siempre vas a poder invertir siguiendo el índice, ¿no? Siguiendo la evolución de la bolsa americana. Eso siempre lo vas a poder hacer pagando el 0,05. Si te vienen a ofrecer un fondo que invierte en empresas americanas o tecnológicas, que son americanas casi todas, uh-huh, y tal, y te van a cobrar un 2%, tú compara la rentabilidad del fondo con la del índice equivalente. Te vienes a Trade Republic o vas a Morningstar o donde sea y buscas la evolución del índice y dices, vale, pues esto ha hecho el doble de rentabilidad. ¿Para qué le voy a pagar a este tío un 2% para nada? ¿No? Porque es pérdida patrimonial para mí. Eso es un poco el análisis que hay que hacer. Luego, la usabilidad a mí me parece importante, ¿no? Ahí la mayoría de la gente no tiene ni el tiempo ni el interés de enfrentarse a herramientas complejas. Entonces, tener una plataforma que puedas acceder desde el móvil, que te permita comprar en 3 pasos, muy fácil de usar y de entender, pues es importante. Habrá gente que quiera cosas más complejas, ahí ya depende de cada uno. Y luego el último factor, tendría en cuenta todos los beneficios asociados al uso de una única plataforma, ¿no? En nuestro caso, tenemos la remuneración del saldo no invertido hasta 50.000 euros, que es del 3,25% sin ninguna condición. Trade Republic se ha popularizado tanto por esa misma oferta sobre el efectivo, porque nadie estaba pagando nada y nosotros hemos pagado todo. Y hay mucha gente que habrá visto que ha bajado del 4 al 3,25, pero es porque nosotros trasladamos el tipo de interés del Banco Central Europeo y estuvo en el 4 y dábamos el 4. Uh-huh. Cuando bajó al 3,5 lo bajamos, y ahora que ha bajado al 3,25 lo hemos tenido que volver a bajar, porque es que si no perdemos dinero. Y por último, una tarjeta de débito
que tú puedes utilizar para gastar el dinero que tienes en la cuenta. Es una tarjeta de débito virtual gratuita. Si la quieres física, la de plástico son 5 euros y la de metal, que está muy guay, cuesta 50 euros. Pero si la quieres solo utilizar virtual no te cuesta nada, y tiene un beneficio muy interesante, que es que te devuelven el 1% de todo lo que gastes hasta 1.500 euros al mes, o sea, un 15 euros al mes como máximo, y te lo invierten en el plan de inversión en el que tú estés invirtiendo, ¿no? O sea, la condición para dártelo es que tengas un plan de inversión de 50 euros, no tienen que ser uno, pueden ser 5 de 10, pero la condición es que sean 50 euros al mes. Y luego, a raíz de ahí, todo lo que gastes hasta 15 euros al mes, te lo invierte. Eso como estrategia de inversión es increíble, porque si tú gastas 1.000 euros al mes y estás invirtiendo 50, todos los meses ya tienes 60. O sea, y 10 son gratis, tienes un 20% de rentabilidad sobre tu inversión mensual. O sea, casi no vas a perder dinero. O sea, desde luego, para pequeños ahorradores. Para un pequeño ahorrador está para un gran bien. ahorrador, pues no. Sí, pues no, 10 euros no te marca la pero desde luego, pero... justamente antes estábamos hablando de, oye, ¿vale la pena ahorrar 50, 100 euros al mes? Claro, pues ahí sí que te marca una diferencia importante. Sí, y bueno, y es que nuestro enfoque como empresa es que todo el mundo pueda acceder a las inversiones y al ahorro, porque hay mucha gente que tiene acceso a la banca con muy malas condiciones, porque como no tienes dinero, no compras otros productos, te cobran comisiones y no tienes alternativa, ¿no? Y te cobran la cuota de mantenimiento y no hay alternativa. Y obviamente de invertir ni hablamos. O sea, si tú quieres invertir 500 euros con el broker de tu banco, te va a cobrar 5 euros o 7 euros de compras, 5 o 7 euros de venta, y te va a cobrar una custodia trimestral de 0,30, ¿no? No hay acceso, y si pides acceso a productos de inversión, te van a ofrecer los de la parrilla de ese trimestre, que tienen comisiones muy altas y que no son buenos. Son buenos para ellos, pero no son buenos para ti. Entonces yo considero que en España y en toda Europa hay un gran segmento de la población que no ha tenido hasta ahora acceso a ahorro e inversión de calidad. Y los ETF no se los ofrecían porque no les compensaba al banco que tú compres sin comisiones 100 euros al mes en un ETF. A ellos les compensa que compres 100 euros en un fondo que tiene una comisión del 2,5. Ese es el problema. Entonces, para el pequeño ahorrador, 50 euros y los 1.000 euros de gasto con tarjeta de todo su mes, de gastos personales, etcétera, que te dé 10 euros, es muy interesante, y nosotros incentivamos ese tipo de iniciativas, ¿no? Yo te doy algo con la tarjeta de débito porque tú inviertes en tu futuro, ¿no? Y si tú no inviertes, pues la tarjeta no te da nada. Y luego, más que un beneficio, es una funcionalidad, tiene la funcionalidad del Roundup, que te permite redondear los gastos hasta el siguiente euro y te lo invierte. Pero eso sí es dinero que inviertes tú. Que es un mecanismo de que no te das cuenta, ahorras, vas ahorrando centimillos y se invierten y parece que no, pero bueno, vas sumando dinero. Y de cara al futuro, aunque no puedas adelantar, ¿no?, novedades que van a llegar o no lo sé, pero Trade Republic tiene proyectos de sacar nuevas cosas, nuevas funcionalidades para sus usuarios, clientes. Dentro de nuestra misión de ayudar a la gente a ahorrar e invertir, vamos a seguir desarrollando productos que les permitan hacer eso. También, como banco y licencia bancaria completa, tenemos la posibilidad de hacer productos bancarios más tradicionales, y en ese sentido ya hemos dicho que vamos a lanzar el IBAN español, porque a mucha gente le interesa que tengamos un IBAN español. En algún momento pondremos Bizum. Bueno, el IBAN español que conlleva, aparte de que empiece por ese, conlleva que puedes recibir nómina, pagar a terceros, te da más flexibilidad, ¿no? Me encantaría tener Bizum, ¿no? Porque es una obviedad. Claro. Y luego de la parte de la inversión, todos los productos que sean localmente relevantes los vamos a explorar y probablemente se lancen. Pero lo vamos a hacer a nuestra manera, que es dándole el mayor beneficio posible al cliente. O sea, si yo te lanzo un plan de pensiones, va a ser un plan de pensiones con comisiones muy bajas, muy fácil de usar, muy transparente, o sea, va a ser innovador. O sea, yo creo que todo lo que hacemos lo tratamos de innovar, y ahí es donde está la parte más interesante y donde a mí me gustaría que confíen en nuestra evolución, ¿no? Porque todas estas cosas van a estar muy bien. Y creo que lo hemos demostrado con la parte del ahorro, con los intereses, y con la parte de la tarjeta, que te pague algo, la de débito, pues está todo muy bien.
Pues muchísimas gracias, Antón. Estaremos atentos tanto a lo que saque Trade Republic como, yo creo, a muchas de las reflexiones que se han vertido en esta entrevista y que son relevantes, más allá de Trade Republic, para la planificación financiera personal a largo plazo. Ha sido un placer. Igualmente. Y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por acompañarnos en estas más de 2 horas de entrevistas sobre finanzas personales, planificación financiera, ahorro, inversión. Nos veremos en otro episodio dentro de este podcast entrevistando pues, a gente que sea relevante y que tenga algo interesante y pertinente que contarnos. Muchas gracias y hasta la próxima.